nos convertimos en lo que vemos, decimos y hacemos. Hay 3 leyes universales eternas, las cuales vamos a tratar de entender claramente ahora para que te puedan ayudar de forma consciente, efectiva y satisfactoria. La ley de atracción es la primera de ellas, pero si no la entiendes y no la sabes aplicar, entonces la segunda ley, la de la ciencia y creación deliberada, y la tercera ley, la del arte de permitir, no podrán ser utilizadas. Debes entender cómo utilizar de forma efectiva la primera ley a fin de comprender y utilizar la segunda, y debes ser capaz de entender y utilizar la segunda ley para poder utilizar la tercera. La primera ley, la ley de atracción, dice: lo igual o similar se atrae, y aunque esto pueda sonar como una afirmación simple, define a la ley más poderosa del universo, una ley que afecta a todas las cosas en todo momento. No hay nada existente que no sea afectado por esta poderosa ley. La segunda ley, ciencia y creación deliberada, dice: aquello en lo que pienso, creo y espero es. En otras palabras, recibes aquello en lo que piensas, lo quieras o no. Un uso deliberado del pensamiento es de lo que realmente se trata la ley de ciencia y creación deliberada. Pues si no entiendes esas leyes y no las usas deliberadamente, puedes estar creando todo a tu alrededor por defecto. La tercera ley es el arte de permitir, y dice: yo soy lo que soy, y estoy dispuesto a aceptar al resto tal cual son. Cuando estás dispuesto a permitir a los demás ser quienes son, incluso cuando ellos no te lo permitan a ti, te conviertes en un permitidor. Pero es muy difícil que llegues a hacerlo sin primero entender cómo es que obtienes lo que obtienes. Solo cuando entiendas que otra persona no puede formar parte de tu experiencia de vida, a menos que la invites a ser parte de tus pensamientos o a través de prestarle atención, y que las circunstancias no pueden ser parte de tu experiencia, a menos que las invites a entrar en tus pensamientos u observándolas, podrás ser el permitidor que querías ser cuando viniste a esta expresión de vida. Una profunda comprensión de estas 3 poderosas leyes universales y una aplicación deliberada de las mismas conlleva la alegría de la libertad verdadera, de ser capaz de crear tu propia experiencia de vida exactamente como quieres que sea. Una vez que entiendas que todas las personas, circunstancias y eventos son invitados a tu vida por ti mismo, a través de tus pensamientos, comenzarás a vivir tu vida como pretendías hacerlo cuando tomaste la decisión de venir a este cuerpo físico. Y así, comprendiendo la poderosa ley de atracción, junto con una intención de crear deliberadamente tu experiencia de vida, finalmente te guiará a la libertad que solo puede venir del completo entendimiento del arte de permitir. Ahora veremos unas instrucciones para orar. La oración es comunión con Dios. Puedes aprender a comunicarte con Él. Puedes aprender a orar con efectividad. Dios no es un ser que vive en un lugar lejano a quien debemos suplicar favores. Dios es una presencia en nosotros. Jesús dijo: Dios es espíritu, y Pablo dijo: en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Dios es real para nosotros. Lo amamos y Él nos ama. Más cerca está Él que el aliento y más cerca que manos y pies. Tan cerca está Él que Jesús le llamaba al Padre que mora en mí. Podemos encontrar a Dios en nuestro propio corazón. En realidad, nunca le hallaremos hasta que no lo encontremos allí, porque aunque podemos concebir a Dios como el principio trascendente del ser,
o el principio creador de la vida, mientras no lo concibamos como una presencia morando en nuestros corazones, no podremos conocerle, ni sentir su amor y su cuidado. Orar no es conquistar el favor de Dios, sino adherirse a su buena voluntad. No le rogamos al sol que nos dé su luz. Si no vemos la luz, no es culpa del sol, es que hemos cerrado los ojos. Dios da más espontáneamente que el sol, porque Dios es amor. Dios es el principio mismo de la dación misma. La oración es el paso que damos desde la sombra de nuestra limitación hasta la luz de su infinita misericordia. Es nuestro derecho el ser saludables y prósperos. Jesús vino para que tengáis vida y la tengáis abundantemente. Creemos que Él quería decir exactamente lo que dijo, cuando dijo a sus seguidores: cualquier cosa que pidierais en oración, creyendo la recibiréis, y aquel que cree en mí, las obras que yo hago hará, y aún mayores que éstas hará. Creemos que cada uno de nosotros, en su verdadero ser, es un hijo de Dios perfecto en todos los aspectos, capaz de hacer todas las cosas. Tenemos dentro de nosotros el espíritu que Jesús tenía, y podemos también expresar ese espíritu. Ese es el propósito de nuestras oraciones: expresar el espíritu de Cristo, el poder de Cristo, la perfección de Cristo. En otras palabras, ponerse a Cristo. Hemos visto cómo personas se curaban a través de la oración, después que todos los otros métodos le habían fallado. Hemos visto personas levantarse de la pobreza y depresión, enriquecerse en mente y asuntos a través de la oración. Hemos visto personas guiadas en tiempos de crisis y protegidas en medio del peligro, a través de la oración. Sabemos que en la oración hay fe, valor, amor y comprensión. El poder enfrentar toda situación y resolver todo problema. La oración puede ayudarte y de hecho te ayudará. La verdadera oración es algo más que palabras. Es una actitud de mente y corazón de receptividad y agrandamiento. Es la silenciosa sabiduría interior del alma. La verdadera oración es estar consciente en todo momento de la presencia de Dios, no importa lo que se esté haciendo en el exterior. Cuando estás consciente de la presencia de Dios, es tuyo el poder de Cristo para reclamar y decretar. ¿Cuáles son los pasos externos que deben tomarse para avivar ese conocimiento interior? Si es posible, elige un lugar donde puedas estar solo mientras oras. Esto te ayudará a apartar de tu mente personas y cosas y a relajarte. El decir a cada parte del cuerpo, relájate y deja ir, ayuda a liberar la tensión del cuerpo. Puedes liberarte de la tensión del cuerpo. Puedes liberarte de la tensión mental diciendo: aquíétate y sabe que yo soy Dios. Deja ir todo pensamiento de prisa, ansiedad o pena. De esta manera le das a Dios la oportunidad de trabajar en ti y a través de ti, ya que entras en su presencia libre de cargas. El siguiente paso es concentrar todos tus pensamientos en Dios, conversar con Él. Alguna oración tal como el Padre Nuestro o el Salmo 23 puede ayudarte. No pienses en ella como una súplica, sino simplemente como paso hacia Dios. Puede que consideres este paso innecesario, pero la experiencia nos dice que es más fácil, para la mayoría de las mentes, alcanzar la mentalidad de la unidad con Dios a través de pasos cortos, no de una sola vez. Cuando sientas que has entrado en comunión con Dios, ya estás listo para el siguiente paso, la afirmación. El método de oración de Jesús es creer y declarar que la bendición que se necesita ya se ha recibido. Ese método te ayudará.
Ten fe. Fe es más que esperanza. La fe mira más allá de las apariencias. La fe ve la perfección de Dios. No se conforma con esperar los resultados. Los ve ya establecidos. Jesús dijo: todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Es conveniente hacer afirmaciones, aunque al principio las afirmaciones puedan parecerte contrarias a los hechos. Ellas no son contrarias a la verdad. Según las apariencias, el sol parece moverse a través de la tierra. Sin embargo, no dudas en afirmar que es la tierra la que se mueve alrededor del sol, mientras éste permanece inmóvil. A lo que parece, tú puedes estar enfermo, pero la verdad es que en lo que respecta a tu verdadero ser, tú eres un hijo de Dios, uno con vida y salud, y no deberías dudar en afirmarlo así. Mantén un espíritu receptivo. La respuesta a la oración no siempre toma la forma que uno espera, pero si dejas al poder de Dios trabajar a través de ti, puedes estar seguro de que los resultados serán satisfactorios. Busca el bien donde quiera. Alienta el bien para que éste se manifieste. Realmente no hay más que una sola presencia y un solo poder en el universo: Dios, el bien omnipotente. Dale a Él tu tiempo y tu pensamiento, y enseguida dejarás de pensar, hablar o tener dificultades. Hay un requisito previo para toda demostración: una actitud de agradecimiento. Aunque Dios no es una persona susceptible a las alabanzas, un espíritu de agradecimiento conduce al éxito en la oración, porque Él cambia a la persona que lo posee, aumentando su capacidad para recibir. Mantén un espíritu amistoso y amoroso. La mala voluntad puede impedir que llegue la respuesta a la oración, pues todo pensamiento de rencor separa a uno de Dios, quien es amor y por tanto de su bien. La oración debe ser más profunda que las palabras. No es suficiente que una persona le pida a Dios que le haga saludable y después piense o haga cosas que le enfermen. Debe dejar ir toda ansiedad y abrir su corazón y su mente por completo a la luz divina. Una persona que desea justicia no puede decir o hacer cosas que causen amargura e inarmonía, sino que su corazón debe estar lleno de perdón. Una persona que desea prosperidad debe librar su mente de toda creencia que menoscabe su potencial, de toda idea de carencia limitadora, y comprender que es un hijo de Dios, heredero de su divina abundancia. Una persona que desee libertad no puede continuar dando poder a su mente, a la falsa condición que la mantiene en esclavitud. Una persona que desee inarmonía no puede ser desconsiderada o ruda. Debe decir y hacer cosas que traigan paz. Sea lo que fuere, por lo que estés orando, es necesario que comprendas que la oración que recibe respuesta es la oración que se hace con todo el corazón, con toda la mente y con todo el ser. El tiempo que se requiere para obtener una respuesta a la oración es el mismo que se requiere para llegar a comprender la verdadera unidad en Dios con el bien deseado. La demostración de los principios espirituales puede ser progresiva o instantánea. Cuando ores, no estés ansioso por los resultados visibles. Sabe que está teniendo lugar un trabajo interno y que todo pensamiento o palabra positiva es un paso hacia el logro de lo que deseamos. Puede que pasen muchas millas antes de que el viajero pueda ver su destino, pero ya esté a la vista o no, cada milla lo lleva más cerca de él. La vida tiene por objeto la bondad, no la maldad, la belleza, no la fealdad, la riqueza, no la pobreza, el gozo, no la pena. La vida no es algo casual sobre lo que no tenemos control. La vida está totalmente controlada
por las leyes divinas y trabajando con esas leyes. Uno puede gobernar sus condiciones. Lo único que puede limitar la respuesta a nuestra oración es la limitación de la propia conciencia. Sal de las sombras, abre tus ojos, tu corazón y tu mente. Ora con confianza, ora alegremente. La luz de Dios brilla, la luz de Dios brilla para ti. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La oración es una de las más poderosas formas de energía que uno puede generar, pues la oración, bien sentida y bien encauzada, es un acto todopoderoso que nos conecta con las fuerzas superiores y nos capacita para utilizarlas. Pues así como existen técnicas científicas para liberar la energía atómica, así también hay procedimientos científicos para liberar la energía espiritual por medio del mecanismo de la oración. Para que la oración tenga validez, hay que vivirla, no recitarla. La vida es Dios en acción. La vida en todas sus actividades, donde quiera que ella se manifieste, es Dios en acción. Es por la falta de conocimientos en la forma de aplicar el pensamiento-sentimiento que los humanos están siempre interrumpiéndole el paso a la esencia de vida. De no ser por esa razón, la vida expresaría su perfección con toda naturalidad y en todas partes. La tendencia natural de la vida es amor, paz, belleza, armonía y opulencia. A ella le es indiferente quien la use y continuamente está surgiendo para manifestar de más en más su perfección y siempre con ese impulso vivificador que le es inherente. Yo soy. Yo soy es la actividad de la vida. Qué extraño es que los estudiantes más sinceros no siempre lleguen a captar el significado verdadero de esas dos palabras. Cuando tú dices yo soy, sintiéndolo, abres la fuente de la vida eterna para que corra sin obstáculos a lo largo de su curso. En otras palabras, le abres la puerta ancha a su flujo natural. Cuando dices yo no soy, tiras la puerta en plena cara de esta magna energía. Yo soy es la plena actividad de Dios. Te he colocado frente a frente infinidad de veces la verdad de Dios en acción. Quiero que comprendas que la primera expresión de todo ser individualizado en cualquier parte del universo, bien sea en pensamiento, sentimiento o palabra, es yo soy, reconociendo así su propia victoriosa divinidad. El estudiante, al tratar de comprender y aplicar estas potentes, aunque sencillas leyes, tiene que mantener una guardia estricta sobre su pensamiento y expresión, ya que cada vez que uno piensa o dice no soy, no puedo o no tengo, está ahorcando la magna presencia interior, consciente o inconscientemente, y en forma tan tangible como si se colocaran las manos alrededor del cuello de alguien. Solo que con respecto a una forma exterior, el pensamiento puede hacer que la mano lo suelte en cualquier momento, mientras que cuando uno hace una declaración de no ser, no poder o no tener, se pone en movimiento la energía ilimitada que continúa actuando hasta que uno mismo la ataja y transmuta la acción. Esto demostrará el enorme poder que tú tienes para calificar, determinar u ordenar la forma en que quieres que actúe la gran energía de Dios. Y te digo, amado estudiante, que la dinamita es menos peligrosa. Una carga de dinamita solo desintegrará tu cuerpo, mientras que los pensamientos ignorantes lanzados sin control ni gobierno atan a la rueda de la reencarnación indefinidamente.
Saint Germain. La cocreación. Hay 4 cosas que deben conocerse acerca de la cocreación. Primero, intención. Para cocrear y permitir que la electricidad, que es espíritu, fluya hacia su cuerpo, antes tienen que mostrarle al universo la intención de que esto sea así. Tienen que reconocer el karma que les rodea, caminar a través de él o solicitar el implante, pues es muy importante que se desprendan del karma y se conviertan en el cuerpo ligero para que pueda tener lugar el poder co-creativo. No tienen que esperar. Una vez que lo verbalizaron, su mensaje pone en movimiento los mecanismos que les permitirán desprenderse de su karma y harán surgir situaciones que, de otro modo, hubieran permanecido agazapadas en el fondo de su vida. Esto también produce un cambio de guías. Mientras esto se produce, pueden co-crear de inmediato, porque la intención lo es todo. Es absoluta. Cuida lo que verbalizas. Sé consciente de cómo lo expresas. Deseo tomar mi poder y co-crear. Mi intención es convertirme en un ser de luz. Mi intención es usar el don de la nueva energía de la forma apropiada. Segundo, realidad. Es el aspecto más duro. Hay que aceptar las nuevas herramientas que puedan parecerles como mágicas y aceptarlas como realidad. Esperen resultados cuando las utilicen y sepan que son de ustedes por el simple hecho de haberlas solicitado. Tercero, verbalización de lo que necesitan. Debe hacerse en voz alta, para que el fluido se distribuya entre aquello que es su esencia como una parte de Dios y aquello que es su esencia como humanos que se encuentran en periodo de aprendizaje. Cuarto, autocreación. Pueden co-crear todo aquello que deseen con propiedad. Si se desprendieron del karma, no crearán acontecimientos que sean inapropiados para sí mismos y los que los rodean. Si no están iluminados y lo intentan, igual no crearán nada. Al co-crear solo se crea para sí mismo. Pueden pedir abundancia, una corriente de ingresos, paz, propósito, tolerancia. No soliciten nada específico. Pidan lo que quieran sin indicar cómo se conseguirá. Cuidado cómo piden. Alguien pidió mucho trabajo y lo tuvo, pero olvidó pedir que fuese bien retribuido y no le pagaron. Pidan abundancia de energía, creatividad y medios materiales para obtener cuanto necesiten y deseen. El universo es literal y toma las cosas como ustedes las piden. Piensen antes de pedir. Si lo que necesitan son resultados monetarios, no le digan al espíritu que alguien que les debe les pague. Díganle lo que necesitan para tener abundancia en su cultura, para que puedan existir en ella y dejen luego que sea el universo el que encuentre los caminos. No hagan suposiciones acerca del cómo implicado en la producción de los resultados, pues al hacerlo así limitan al espíritu. No piense como humano, no haga suposiciones, confíe, piense como el espíritu. Cuando el espíritu co-crea con usted, hay muchas cosas que se producen y de las que usted no se da cuenta. No haga ajustes a lo largo del camino por temor. Si piensa como humano, sentirá temor. Cada vez que haga algo inapropiado, que no esté en conjunción con su co-creación, con el espíritu, creará karma, aunque tenga el implante neutral. Asuma la responsabilidad de su viaje. La solución se le presentará cuando más la necesite. El tiempo con el espíritu no es lineal. La solución está antes de que se presente el problema. Confíen en el espíritu del mismo modo que confían en sí mismos. Al co-crear con nosotros, no se dejen arrastrar por la suposición y el temor.
despréndanse de su humanidad y confíen en que hallarán soluciones que posiblemente no puedan saber, pues esa es nuestra parte del contrato. Lo ideal para transmutar es empezar con la luna negra. Lo de la luna negra es un día antes de la nueva, es porque el espíritu, el alma y el cuerpo están alineados y sin interferencia alguna. Se decreta una vez por día durante un mes, tratando de no olvidarse ningún día. Para protegerse se puede co-crear a la vez, diciendo luego de pedir el implante. En el nombre del espíritu, yo, dicen su nombre y apellido, pido la guía y protección de Jesucristo, los maestros ascendidos, el arcángel o la entidad que uno prefiera, o todos a la vez, mientras dure mi transmutación. En el nombre del espíritu, yo pido el implante neutral, la conexión y activación de las 12 hélices de mi ADN, la comunicación con mis guías y estar en el lugar preciso en el momento oportuno. Se debe anotar lo que se pide, porque se debe decir de la misma manera sin cambiar las palabras durante 30 días. Si hay necesidad de algo, se puede co-crear simultáneamente pidiendo lo que se necesita. Por ejemplo, en el nombre del espíritu yo co-creo la habilidad y los medios materiales necesarios para cumplir mi misión, sea la que fuere. En el nombre del espíritu yo co-creo la perfecta conexión con mi yo superior, las cualidades del perdón y el cambio de mi libreto egoico por el libreto del niño interior. En el nombre del espíritu yo co-creo prosperidad en todo, abundancia de dinero y recursos de toda índole, éxito en mis emprendimientos laborales y personales, y la perfecta provisión de energía material, espiritual y creativa para obtener cuanto necesite y desee. En el nombre del espíritu yo co-creo que no quiero para mí la situación apocalíptica colectiva y que no tengo miedo al cambio. Yo co-creo en el nombre del espíritu para obtener el nuevo conocimiento de esta nueva energía con sus herramientas, para que pueda alcanzarlo en el más puro amor y utilizarlo para mi propio bien, sabiduría, maestría y para toda la humanidad. Lo de la co-creación es como un paragolpes que hace que los 90 días de oscuridad no sean tan malos mientras los dos guías se alejan llevándose el pedido. Luego bajan 3 guías para servirnos. Si uno ve que las cosas no mejoran y algunas cosas co-creadas no se dan, se puede pedirlas 1 o 2 meses más. Lo del implante no hace falta repetirlo. Tomado del libro de Quirón, canalizado por Lee Carroll, No piense como un humano. Se llama metafísica al estudio de los principios que rigen el universo, que aún no han sido estudiados o comprendidos por las ciencias tradicionales. La palabra meta significa más allá, por lo tanto metafísica es el estudio de todos los fenómenos que están más allá de la física, o sea, de la percepción de nuestros sentidos. En el futuro, lo que hoy es misterio y difícil de entender, será la ciencia corriente aceptada por todos. Aunque el universo está gobernado por una sola ley, ésta se manifiesta a través de 7 principios. Estos principios representan diferentes aspectos de la manifestación de esta única ley. El estudio y la aplicación de estos principios nos permite vivir una gran transformación en nuestra vida. En vez de sentirnos víctimas de nuestro destino, comenzaremos a crearlo y a manejarlo a nuestra propia voluntad. Cuanto más rígida sea tu postura mental, más dificultad tendrás para asimilar este conocimiento. Cualquiera sea el caso, sé siempre amable contigo mismo. No trates de forzar ningún aprendizaje, ni descartes completamente lo que vas aprendiendo.
Con el tiempo y en forma gradual, tu mente comprenderá con más claridad cada uno de estos conceptos. Los 7 principios son el de mentalismo, el de correspondencia, el de vibración, el de polaridad, el del ritmo y el de causa y efecto. Y por último, el de generación. Estos principios fueron escritos por Hermes en el antiguo Egipto. Hermes era considerado el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología y el descubridor de la alquimia. Él fue llamado Trismegisto, que significa 3 veces grande, y posteriormente los egipcios lo deificaron y le dieron el nombre del dios Tot. Toda su enseñanza se mantuvo guardada en forma secreta para la gente y solo fue revelada a unos pocos escogidos en aquel entonces. De ahí viene el concepto de herméticamente guardado. Las enseñanzas herméticas se diseminaron por muchos países y se incorporaron a casi todas las religiones, pero nunca fueron identificadas con ningún país o religión en particular. Originalmente toda la información se transmitía de boca en boca. Más adelante se comenzó a recopilar en un conjunto de axiomas y máximas en el libro llamado el Kybalión, escrito por 3 iniciados. La palabra Kybalión significa contenedor, en este caso contenedor de sabiduría. El origen de los problemas. Cada problema surge como resultado de haberse quebrado el cumplimiento de alguna de las leyes del universo. Estas leyes o principios se encuentran operando constantemente, ya sea que seamos conscientes de ellas o no. Por eso el ser humano sufre por una sola razón, la falta de conocimiento. Las personas crean sus problemas por no entender el funcionamiento de la vida. La falta de información las lleva a cometer errores que luego se transforman en dificultades. Es decir, que cuando una persona tiene un problema que le provoca sufrimiento, es porque no cuenta con la información necesaria para superar ese problema. Es como si la persona estuviera continuamente chocándose de frente contra la pared, sin darse cuenta de que podría darle la vuelta por la derecha, por la izquierda, o saltarla por encima. Solo cuando uno conoce los motivos y las características del problema, es decir, cuando uno llega a entender la cuestión, puede resolverla. Por eso el conocimiento da poder. Cada vez que tengas un problema por resolver, considéralo como una oportunidad para aprender algo nuevo. Mantén tu mente abierta y receptiva a la nueva información, que te permitirá saber cómo sortear el obstáculo. En primer lugar, tendrás que ser consciente de qué principio estás quebrando y luego tendrás que aprender a alinearte con la vida para fluir con ella. El surgimiento de un obstáculo es una señal de que llegó el momento de estudiar y aprender. Así entenderás por qué atraes a cierto tipo de personas, cómo se generan tus problemas afectivos y cómo superarlos, por qué el dinero sigue a las personas que lo tienen y nunca a los pobres, por qué algunas personas parecen vivir en una secuencia de conflictos donde no bien terminan de resolver uno entran en otro peor. Comprenderás que las enfermedades están directamente relacionadas con problemas emocionales y mentales, que la suerte es voluntaria y se la puede crear. Es decir, aprenderás a diseñar el mundo en el que anhelas vivir y a manifestarlo. Es probable que tu mente lógica comience a desafiarte en este preciso instante diciéndote, eso es imposible, o es demasiado para ser cierto. Bueno, es necesario abandonar nuestra zona de confort y comenzar a explorar nuevas ideas. Solamente tu propia experiencia te convencerá, o no,
de lo que vas a aprender. Debes estar dispuesto a cambiar y a renunciar a tus limitaciones mentales. Comenzaremos por explorar el principio del mentalismo, que dice que el todo es mente y que el universo es mental. Para analizar este principio tenemos que partir de la base de que en el universo donde vivimos existe un solo Dios. Y a pesar de las grandes diferencias culturales y religiosas, Dios es solo uno y es el mismo para todos. En el Kybalión se utiliza la palabra todo y de esta manera se sintetiza la idea de una única presencia. Es decir, que en el universo hay una sola mente y absolutamente todo lo que existe está comprendido dentro de esta mente. Cada uno de nosotros somos una partícula o pensamiento inmerso en este gran cuerpo mental, y de esta manera se explica cómo se dan los fenómenos parapsicológicos. Es decir, que todos estamos conectados por una sola mente, y al existir una sola mente, existe una sola ley, y ésta se manifiesta a través de los 7 principios. Si aceptamos la idea de que Dios es infinito, omnipresente y eterno, algunas de las preguntas que surgen son: ¿cómo creó Dios el universo? ¿De dónde extrajo el material necesario para hacer todo lo que hizo? Si Dios extrajo material de algún lugar, entonces no sería ni infinito ni omnipresente. La respuesta correcta a esos interrogantes es una sola. Todo lo que Él creó, lo creó en su propia mente. Es decir, que todo lo que existió, existe y existirá, está incluido en esa gran mente universal. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de su creador. El hombre puede crear utilizando materiales del mundo concreto, pero cualquiera sea su creación, siempre comenzará en su propia mente. El universo es mental, y eso significa que cada una de las cosas que vivimos depende de nuestro pensamiento. En síntesis, todo lo que uno llegue a creer de sí mismo es lo que va a ser y ver reflejado en los demás. Si una persona se siente exitosa, merecedora y poseedora de buena suerte, entonces atraerá hacia sí esas situaciones y personas que reflejarán su creencia. Ahora hablaremos de lo que dice el principio de correspondencia, que es el segundo principio, que nos permitirá entender cómo y por qué a veces creamos situaciones negativas o desfavorables. ¿Por qué atraemos a personas que nos mienten, nos engañan, nos roban y demás? La comprensión de este principio es la clave para encontrar soluciones a esos problemas. En el Kybalión dice: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. En el universo todo se corresponde entre sí, tal como es aquí abajo va a ser allá arriba. Cuando uno logra entender todo lo que ocurre en el mundo material, entonces podrá entender todo lo que sucede en el mundo espiritual. ¿Cómo llevamos este principio al nivel humano? Podemos modificar las palabras y decir: como adentro es afuera, como afuera es adentro. Todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que le está ocurriendo por dentro. Esto significa que cuando una persona es desordenada con sus cosas, está demostrando su desorden interno. Este principio sirve para detectar mentiras. Cuando una persona está mintiendo, el cuerpo genera cierta incomodidad que en general toma la forma de picazón en la cara. De acuerdo con este principio, funcionan las máquinas detectoras de mentiras. Las mentiras producen una especie de cortocircuito interno y se refleja creando una incomodidad en el cuerpo, por lo general una picazón en el rostro. El movimiento de los ojos también acompaña la secuencia de los pensamientos. Cuando los ojos miran hacia arriba, se está trabajando con imágenes.
Si se mira hacia abajo y a la derecha, entonces se activa la parte creativa de la mente y se crean imágenes nuevas. Por el contrario, cuando los ojos se mueven hacia arriba y hacia la izquierda, se está activando la memoria y entonces se recuerdan imágenes. Cuando a una persona se le formula una pregunta y mira hacia la derecha, está inventando una respuesta. Pero si por el contrario mira hacia la izquierda, está recordando algo que hizo. Se puede activar un funcionamiento cerebral determinado en forma intencional. Cuando necesites recordar algo en particular, puedes mover tus ojos hacia arriba y a la izquierda. Eso te ayudará a traer a tu memoria más fácilmente la información que quieras recordar. Cuando no encuentres la solución a un problema, podrás mover tus ojos hacia arriba y a la derecha para activar tu parte creativa. De esta manera imaginarás nuevas soluciones. Este principio de correspondencia nos ayuda en momentos de crisis. Si en un momento determinado te sientes deprimido, angustiado, preocupado, arreglarte físicamente o mejorar tu aspecto personal externo inmediatamente influirá en tu estado interno. Si tu vida es muy caótica y problemática, comienza por poner en orden tu escritorio, tu guardarropas o tu dormitorio. El orden en lo externo te ayudará a encontrar orden en lo interno. Y ahora toca que hablemos del principio de vibración, el tercer principio. Nosotros, creados a imagen de Dios y su semejanza, vivimos en un universo mental y aquello que llegamos a creer es lo que se manifiesta en nuestra vida. La mente humana está dividida básicamente en dos partes, la consciente y la inconsciente. Esta última es la depositaria de todas nuestras programaciones y recuerdos, mientras que la mente consciente radica allí todo nuestro poder de decisión. La mente consciente es la que se encuentra conectada con el espíritu. Solamente al ser consciente de lo que vives lo puedes cambiar. La mente subconsciente es la equivalente al alma. Es el gran archivo de las experiencias de esta vida y de las anteriores. Finalmente tenemos nuestro cuerpo físico, que es el vehículo para vivir las experiencias. Ya entendimos que existe una correspondencia entre lo que vivimos por fuera y lo que llevamos dentro, que la realidad no es más que un espejo de nuestro interior. Esto significa que si vivimos en caos, sin amor, con problemas económicos o enfermos, es porque existe una idea o programación que nos lleva a elegir eso. El principio de vibración dice: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Todo se encuentra en un continuo movimiento, una continua vibración y transformación. Cada parte del universo tiende a transformarse en algo mejor, evoluciona hacia un nuevo nivel de existencia. Es decir, que en nuestro orden personal, la vida nos empuja siempre a vivir de una manera mejor. Las crisis aparecen cuando permanecemos rígidos o inflexibles en una posición. Cuanto más cerrados estemos en una posición o idea, más fuerte será el esfuerzo que hará el universo para movernos de allí. Por eso es que la gente sufre fuertes crisis y luego cambia. Algunas personas necesitan pasar por enfermedades, accidentes o pérdidas para darse cuenta del valor que tienen ciertas personas o su propia vida. Hay otras personas que caen en la inercia y no toman decisiones. Cuando esto ocurre, el universo mismo toma las decisiones por ellos. De acuerdo con el principio de vibración, debemos aprender a prepararnos para los cambios en la vida. Si tendemos a aferrarnos a lo que sea, lo más probable es que tarde o temprano suframos. ¿Por qué? Porque en el universo no existe nada que se encuentre inmóvil.
Eso no significa que tendrás que quedarte sin vivienda, ni familia, ni pareja, ni trabajo, sino que lo que hoy estás viviendo no se repetirá en el futuro. No hay manera posible de repetir el pasado. Este principio nos enseña que cada objeto que vemos está compuesto por millones de átomos. Estos átomos se encuentran formados por partículas que giran a grandes velocidades alrededor de un núcleo. Podemos decir que existen dos formas extremas de vibración. Una baja, que corresponde a la materia, y una alta, que pertenece al espíritu. Cuando la vibración es muy baja, decimos que la materia está en reposo, permanece inerte para nuestros sentidos y parece sólida. Sin embargo, la materia está compuesta de millones de átomos que se encuentran en pleno movimiento y transformación. Por otra parte, cuando la vibración es muy alta, llegamos al extremo del espíritu y decimos también que la materia está en reposo. Aquí la materia vibra en una frecuencia tan alta que nos da la sensación de que tampoco tiene movimiento. Podremos ver esto en un ejemplo, con las paletas de un ventilador. Cuando el ventilador está sin funcionar, podemos percibir claramente sus partes que están en reposo. Cuando pones en marcha el aparato, las paletas giran tan rápidamente que parecen desaparecer e incluso puedes ver a través de ellas. Aquí también decimos que la materia está en reposo porque pareciera no existir. Este es el nivel del espíritu. El eslabón entre la materia y el espíritu es el éter. Continuaremos con el cuarto principio, el de polaridad. Este se encuentra justo en el medio, y la comprensión de este principio permite producir grandes cambios en la vida. Este principio dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El universo donde vivimos, en él todo es doble, todo tiene su par de opuestos. Blanco, negro, hombre, mujer, calor, frío, arriba, abajo, amor, odio. La función de la metafísica es aprender a armonizar los opuestos. Tenemos que aprender a pararnos justo en el medio. ¿Cuál es la razón por la cual debemos aprender a armonizar los opuestos? La respuesta es sencilla, encontrar la unidad en todo. En el universo existe un solo Dios, una sola fuente, una sola energía, un solo amor. Por lo tanto, la diferencia que percibimos entre polos opuestos no es real. Lo que existe en esencia es la unidad. Si queremos acceder al estado de paz y armonía en el cual habita Dios, debemos aprender a encontrar la unidad en todo lo que nos rodea. Mientras más separación percibimos, más lejos estaremos de encontrar el amor y la paz de Dios. Cuanto más lejos percibimos, más se manifiestan los conflictos. Debemos aprender a reconocer que el culpable también es inocente, que nadie es tan bueno ni tan malo como parece, y que nada es tan lindo o tan feo como lo catalogamos, que nada es tan caro o tan barato. Cuando empezamos a ejercitarnos para encontrar la unidad en todo, el resultado que se obtiene es la paz. Quinto principio, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende.
todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. En el universo todo tiene un movimiento similar al de las olas, de avance y retroceso. La vida tiene movimiento pendular y el proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte se repite incesantemente en todo. El mismo movimiento que se da en el plano físico también se da en los planos emocional y mental. Esto quiere decir que tanto nuestro humor como nuestros pensamientos también responden a ese ritmo. Este principio está muy relacionado con el de polaridad. En cada punta del péndulo podemos ubicar uno de los polos opuestos y así vemos claramente cómo oscilamos de un extremo al otro. Raramente llegamos a los extremos totales. Nuestro péndulo oscila en diversos grados y así alcanzamos ciertos grados de felicidad o de tristeza. El Kybalión define a este ritmo como compensación. Aunque el movimiento es difícil de medir en números y no sabemos en qué grado se da, podemos determinar en qué fase del movimiento nos encontramos. Cuando una persona se encuentra en el polo de la tristeza, debe ser que en algún momento la vida lo llevará hacia el polo de la alegría, lo desee o no. Cuanto más profunda sea la primera, mayor será la segunda. El ritmo siempre comienza por el polo negativo. De esto se deduce que la medida del movimiento negativo será igual a la del movimiento positivo. El principio del ritmo nos advierte también que los momentos de felicidad o éxito no son permanentes. Tarde o temprano el péndulo nos llevará a retroceder para luego volver a avanzar. El sexto principio de causa y efecto metafísico es uno de los más difundidos y dice que toda causa tiene su efecto y que todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Absolutamente todo lo que estamos viviendo en el presente ha sido generado en algún momento. Lo hemos creado ya sea consciente o inconscientemente, en esta o en otra vida. Cuando decimos que algo nos sucede por casualidad, solo estamos refiriéndonos a una ley que desconocemos. Pero en realidad era un evento que nos tocaba vivir porque lo habíamos generado de alguna manera. Es agradable pensar que todo lo bueno que nos ocurre es el producto de nuestras acciones. Pero, por el contrario, nos cuesta aceptar que las situaciones negativas que se nos presentan también las hemos creado. Se nos hace difícil llegar a entender por qué y cuándo generamos lo negativo. Este principio nos da la respuesta al explicarnos que son muchos los planos de causación. Algunos de ellos provienen desde muy atrás en el tiempo y están dormidos en la memoria. Son eventos que pudieron darse tanto en la infancia como en vidas anteriores. Además, genéticamente recibimos la influencia de nuestros padres. A eso le agregamos la influencia de 4 abuelos, y si seguimos, vemos que también recibimos la influencia de 8 bisabuelos. Así, esta cadena continúa infinitamente. Llamamos planos de causación a los lugares, personas y eventos que nos han enseñado un patrón mental o creencia que tomamos como verdaderos. El último principio metafísico, llamado principio de generación, dice: la generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio se refiere a la creatividad.
En el Kybalión se dice que es para crear algo nuevo necesaria la conjugación de dos energías, la masculina y la femenina. Si esta conjugación no se da, entonces no se da la manifestación. Este principio está muy relacionado con el de polaridad porque habla de dos energías opuestas, pero se diferencia de aquel porque se refiere exclusivamente al proceso de creación. Este principio no tiene que ver con el sexo es una de sus manifestaciones. Más allá de nuestro sexo, todos somos portadores de energías masculinas y femeninas, y tenemos que lograr la perfecta conjugación de estas para obtener éxito en la vida. Debemos recordar que para que exista la electricidad tiene que haber dos polos, el positivo y el negativo. Solamente la combinación de ambos produce la electricidad. El símbolo del yin y el yang representa la perfecta armonía entre las energías masculina y femenina. La parte negra simboliza la energía yin o femenina, la parte blanca es la energía yang o masculina. De acuerdo con este símbolo, exactamente donde termina la energía femenina comienza la masculina y viceversa. Además, observamos que dentro de la parte negra existe un círculo blanco. Esto significa que en el corazón de la energía femenina existe la energía masculina y también ocurre lo mismo con la parte blanca. Cada una de ellas necesita de la otra para complementarse y lograr el equilibrio perfecto. La energía yin o femenina es la receptiva, creativa, imaginativa y pasiva. La energía yang o masculina es la dinámica, activa, agresiva y es la que regula la capacidad de dar. La energía tiende a complementarse y por eso atraemos a nuestras vidas a las personas con la polaridad que nos falta. Cuando una persona es muy tranquila, pasiva o tímida, es muy probable que atraiga a su vida a amigos más agresivos, dinámicos y extrovertidos. Por el contrario, la persona más peleadora siempre busca rodearse de gente más pacífica o sumisa. Cada uno de nosotros atrae la energía que le está faltando. Pero sabemos que los polos opuestos son iguales en la naturaleza, solamente difieren en su grado de manifestación. El sentido de atraer a personas o situaciones con la polaridad que nos falta es el de ayudarnos a encontrar la armonización o punto de equilibrio. Aunque al principio esta atracción de opuestos puede generar cierta dependencia entre ambos, con el tiempo cada uno brindará su energía al otro para ayudarlo a encontrar su punto medio. En el proceso de la creación, debemos aprender a conjugar esta energía para obtener el resultado que buscamos. Una persona que tenga mucha facilidad para imaginar y visualizar sus metas, energía femenina, nunca obtendrá resultados si no toma acción en el mundo concreto, energía masculina. Esto también es cierto en el caso contrario. Hay personas que son muy trabajadoras y concretas en su manera de actuar, energía masculina, pero carecen de la porción de fantasía que los puede llevar a renovarse y inventar algo nuevo, energía femenina. Cuando notes que alguno de tus deseos no se manifiesta, lo primero que deberás preguntarte es qué energía te está haciendo falta utilizar. Quizá te está haciendo falta emprender una acción dirigida, energía masculina, o quizá no estás listo para aceptar lo bueno que se te presenta, energía femenina. Cuando una persona es demasiado responsable, es muy probable que se sienta atrapada en una estructura muy rígida por carecer de la energía opuesta. La parte creativa es la que nos da nuevas ideas y soluciones a los problemas cotidianos.
Por lo tanto, cuanto más alto sea el nivel de responsabilidad, menor será el grado de libertad. En los adolescentes, el grado de creatividad es generalmente mayor que el de responsabilidad, pero cuando el joven ingresa en el mundo de los adultos, los porcentajes varían. Lo ideal es lograr el equilibrio entre estas dos energías igualmente importantes. El polo de la creatividad se aumenta gracias a las actividades recreativas y de diversión. Para eso es importante darse tiempo a fin de desarrollar algún pasatiempo, deporte o actividad creativa o artística. La concentración en alguna de estas actividades permite a la mente abrirse a un mundo de infinitas posibilidades. La energía creativa está directamente relacionada con el estado de nuestro niño interior. Por tal motivo es importante tener un espacio para el juego y la diversión en nuestras vidas de adultos. Solamente así podemos acceder al reino de los cielos. Hay que evitar cargarse de responsabilidades ajenas y hacer todo lo necesario para alivianar y simplificar nuestra vida cotidiana. El sacrificio por los demás y las actitudes heroicas pueden llegar a ser muy insatisfactorias porque están dictadas por nuestro ego y no por nuestro espíritu. El ego nos hace creer que hay personas que dependen de nosotros y nos genera una sensación de culpa cuando queremos renunciar a ciertas obligaciones. Sin embargo, debemos saber que no existe ningún ser en el planeta que esté desamparado de Dios. Aunque veamos gente pobre o niños abandonados, allí también está Dios actuando. Lo hace de una manera que nuestra mente quizá no pueda entender, pero Él está allí. El Espíritu nos recuerda que la función que Dios nos ha encomendado es siempre nuestra felicidad. Cuando Dios quiere que ayudemos a alguien, se dan ciertas características o señales. Lo que debemos hacer nos resulta fácil, está a nuestro alcance y nos da placer hacerlo. Si no se dan estas condiciones, debemos tener cuidado. Dios no quiere sacrificios. El sacrificarse por los demás corresponde al terreno del ego, y tarde o temprano el sacrificio se convertirá en reclamo o peor aún, en resentimiento. Debemos hacer las cosas con amor o no hacerlas. La falta de agradecimiento o de reconocimiento por parte de los demás es una señal de que estamos dando equivocadamente. La persona malagradecida nos está haciendo el favor de recordarnos nuestro error. Cuando recibimos un rechazo a nuestra ayuda, nos están dando la señal de que nos pasamos del límite. Es el momento de volver a concentrarnos en nosotros mismos, de retroceder y permitir a la persona que viva sola su experiencia. Es decir, uno aprende, en el buen sentido de la palabra, a volverse egoísta. Uno aprende a ponerse siempre en primer lugar, a respetarse a sí mismo, a cuidarse y a permitirse el tiempo necesario para cualquier acción. Porque en definitiva, la única manera de ayudar a los demás es ayudándonos a nosotros mismos primero. De nada sirve que nos preocupemos por los problemas de los demás si aún no hemos resuelto los nuestros. Debemos recordar que las leyes superiores se imponen sobre las inferiores. Esto significa que cuanto más mejoramos nuestra situación personal, más ayudamos a todos los que nos rodean. El mecanismo más eficaz que utiliza nuestro ego se llama proyección. A través de la proyección el ego perpetúa su existencia responsabilizando a otras personas por nuestra infelicidad. Para entender mejor cómo funciona la proyección, vamos a analizar un ejemplo. Imagínate una fiesta donde se da el encuentro entre un hombre y una mujer que no se conocían. Ella luce muy atractiva, al igual que él. Ambos se sienten atraídos e inician una conversación. La mujer no llega a tener la más mínima idea acerca del pasado del hombre.
Aunque él había crecido en un hogar muy disfuncional con padres abusivos y agresivos, nada de eso se puede percibir detrás de su imagen elegante y su actitud simpática. En un determinado momento de la conversación, ella dice algo que repentinamente le recuerda al hombre lo que su propia madre le decía. Se siente incómodo porque lleva a cambiar completamente su actitud. De pronto se siente molesto y piensa que esa mujer no es para él. Al alejarse, la mujer se queda llena de interrogantes, sin entender lo que pasó. Imagínate ahora el mismo caso, la misma secuencia, pero con la diferencia de que el hombre ha tenido una infancia feliz. La mujer vuelve a hacer el mismo comentario utilizando las mismas palabras y sin embargo el hombre no reacciona ni se molesta. La conversación continúa y el hombre se siente feliz de haberla conocido. En el primer caso, lo más probable es que el hombre culpe a la mujer de su incomodidad. En realidad, la única razón de haberse sentido incómodo son sus propias heridas infantiles. A este fenómeno lo llamamos proyección. Él pensará que si ella no hubiera dicho tal cosa, la relación hubiera sido diferente. Esto es cierto en principio, pero la verdad es que tarde o temprano algo iba a despertar sus heridas emocionales. De lo anterior puede deducirse que nunca nos enojamos por lo que los demás hacen. La única razón por la cual reaccionamos así es porque frente a ciertas conductas o eventos se despiertan nuestras propias heridas emocionales. Dicho de otra forma, las personas que te hacen enojar te están dando la oportunidad de que seas consciente de la parte de ti mismo que tienes que sanar. Esto es también cierto cuando sientes angustia, depresión, miedo o cualquier otra emoción negativa que te resta paz. Puesto que el ego siempre busca justificarse de mil maneras, siempre encontrarás muchas razones muy lógicas para culpar a los demás del dolor que te producen. Sin embargo, no hay nada más lejos de la verdad que culpar a otro por nuestro dolor. El mecanismo de proyección puede llegar a ser muy absurdo. Hay personas que culpan de su mal humor al tiempo, al gobierno, a la televisión, a los vecinos, a los animales, a la iglesia y a cualquier otra cosa que tu mente pueda imaginar. Ellos se convencen de que si la situación fuera diferente serían felices. En esto radica la gran mentira que se produce por el fenómeno de la proyección. Si crees que tu vida va a ser más placentera si cambia el gobierno, lo más probable es que esto último ocurra y tú sigas quejándote. Hay otros que culpan de su infelicidad a la pareja que tienen en ese momento. Si es tu caso, lo más probable es que pienses lo feliz que serías si tan solo dieras con la persona adecuada. Tu felicidad no depende de nada externo. Si sufres por algo es porque tiene que sanar algo en tu interior. En cuanto lo hagas, la molestia desaparecerá. La solución comienza a aparecer cuando en vez de quejarte, comienzas a preguntarte ¿por qué te duele o molesta lo que hace el otro? ¿Cuál es la parte de ti mismo que hace eco a las palabras o acciones de afuera? Cuando empiezas a reconocer que el verdadero problema está dentro de ti, empiezas a activar los mecanismos de curación. De acuerdo con el principio de correspondencia, cada uno de nosotros atrae a personas o situaciones problemáticas con el fin de reconocer las propias heridas sin sanar. En conclusión, cada vez que alguien o algo te saque de quicio, el universo te está dando la oportunidad de curar una herida interna. Llegado ese momento, es conveniente que hagas dos cosas. En primer lugar, debes preguntarte qué significa eso en tu vida, sin buscar culpables, interrumpiendo el fenómeno de la proyección. En segundo lugar, debes conectarte con tu espíritu, a través de tus propias palabras, pidiendo curación. Puedes decir algo como lo siguiente: me siento muy molesto por lo que me ha hecho. Sé que siento dolor porque se ha despertado una herida en mí. Necesito curación. Pido a todo el universo que me ayude a sanar esto. Pido la sanación completa de mi ser. Al pedir ayuda, todo tu ser se vuelve receptivo y permite que las fuerzas del universo puedan ingresar en ti produciendo la curación.
A veces podemos llegar a entender cuál es la herida y cuál fue su origen. Otras veces jamás nos llegamos a enterar. En última instancia, lo más importante es la sensación de paz que nos llega una vez que nos hemos sanado. El karma no es más que otra creación de nuestro ego. De acuerdo con eso, tenemos que pagar por los errores que cometimos. Por lo general, se asocia el karma a una forma de castigo. Cuando empieces a escuchar a tu espíritu y comprendas que no tienes nada que pagar, dejarás de penalizarte. Tu espíritu te recordará que solo has cometido errores y que estos se pueden corregir. La frase bíblica ojo por ojo, diente por diente ha sido muy mal interpretada. Se ha tomado como la ley de la venganza. Si alguien te hace algo, tienes el derecho a hacerle lo mismo. Si esta es tu interpretación, has caído en un error. Se nos quiere enseñar que si le quitas un ojo a alguien, luego te tocará perder un ojo a ti, por lo que de esa manera aprenderás las consecuencias de tus propios actos. Es mejor perdonar y amar y no vengarse. Para ello existe lo que se denomina justicia divina. El cerebro está compuesto por millones de células llamadas neuronas. Cuando una persona toma una decisión, las neuronas llevan el mensaje o la orden al resto del cuerpo físico para producir la acción. Por ejemplo, un individuo siente calor y decide aflojarse el cuello de la camisa y la corbata. Las neuronas transmiten la orden elegida a los músculos de las manos para realizar los movimientos necesarios. En apariencia no existe ningún misterio en esto, sin embargo lo hay. Los científicos se han preguntado dónde está aquel que sintió calor y eligió aflojarse la camisa y la corbata. A través de muchos experimentos se ha descubierto el mapa del cerebro, según el cual se conocen las actividades que desarrollan las distintas partes del cerebro y su relación con el cuerpo físico. Sin embargo, los investigadores no han encontrado jamás dónde está la parte que elige realizar un determinado movimiento. La conclusión a la que se ha llegado es asombrosa. La mente no está en el cuerpo. La mente ocupa el cerebro físico, pero no está en él. La mente es más grande que todo el cuerpo físico y se encuentra en cada parte del mismo, no solamente en el cerebro. Cuando decimos me vino esta idea a la mente, estamos reafirmando la verdad científica de que las ideas provienen de otro lado. Debes entender que cada pensamiento que eliges pensar proviene de un espacio infinito, en el que existen también posibilidades infinitas, y tu ser hace una elección determinada en cada momento. Pero tu verdadero ser no es ninguno de tus pensamientos, sino aquel que hace la elección. Todo el universo está compuesto básicamente de la misma sustancia, y nosotros, a través de nuestra intención, podemos manejarla para manifestar la realidad que deseamos. De acuerdo con el principio de vibración, debemos ir creando la vibración necesaria para atraer la sustancia necesaria. El principio de vibración nos enseña que las energías iguales se atraen. Por eso vemos que los deportistas van a entrenar a un mismo lugar. Al igual que los religiosos se reúnen en una iglesia, los intelectuales en una biblioteca o los metafísicos en algún lugar de estudio. De esta manera, cada uno se rodea de gente y lugares que están vibrando en la misma frecuencia. En el universo existen 3 niveles elementales de vibración: baja, media y alta. Son 3 escalones con características propias. De acuerdo con nuestro nivel vibratorio personal, estamos ubicados en alguno de estos 3 escalones y como consecuencia atraemos las cosas de dicho nivel. Es imposible atraer situaciones o objetos que tienen una vibración alta si uno se encuentra en el escalón más bajo. La depresión, la angustia, el miedo, las enfermedades y todas las emociones más negativas nos llevan a vibrar en el nivel más bajo de esta escala. Mientras que una persona se mantenga vibrando bajo, solo atraerá a su vida personas o situaciones que aumentarán su malestar.
preocupación complica la solución de un problema porque baja el nivel vibratorio. En nuestra cultura está bien visto que una madre se preocupe por su hijo o viceversa. Sin embargo, desde el punto de vista metafísico, la preocupación puede ser muy dañina porque aumenta la fe en lo negativo y agrava el problema. La mejor manera de ayudar a una persona es ocuparse de ella para que mantenga la fe bien alta y piense en la solución feliz del problema. Un hijo que se angustia por la enfermedad de su madre está demostrando tener más fe en la enfermedad que en la recuperación de su salud. Por lo tanto, su preocupación solo está ayudando a que su madre se enferme aún más. En ese caso, el hijo deberá primero curar sus propios miedos para luego intentar ayudar a su madre. Esto no significa ser indiferente al problema, sino todo lo contrario. La diferencia esencial reside en que debe mantener toda la atención posible en la solución. La fe del hijo en la curación de su madre será la mejor ayuda que ella pueda recibir. Cada vez que quieras ayudar a alguien, deberás primero elevar al máximo tu energía personal y después entrar en contacto con la persona necesitada. En síntesis, para ayudar a otros tienes que estar muy bien contigo mismo. De lo contrario, el problema ajeno te puede llegar a absorber. Un buen estudiante metafísico debe ser sanamente egoísta y pensar en sí mismo primero. Debe aprender a mantenerse siempre en una posición fuerte para ayudar a los demás a salir del pozo. Debe recordar que es el ego de cada uno el que genera los dramas personales. Por eso es importante que te mantengas en una posición positiva para recordarle al otro su verdadera naturaleza espiritual, que la vida es felicidad y que debe restituir su nivel de alegría. No escuches al ego de la persona que sufre, escucha su espíritu y te darás cuenta de que Dios siempre está presente. Cuando una persona siente un gran miedo, está utilizando todas las técnicas metafísicas en forma negativa. La persona pronuncia las palabras que describen su miedo, visualiza con claridad lo que podría pasarle y finalmente siente en todo su cuerpo las reacciones que el miedo produce. Si se insiste un poco en este proceso, la manifestación de aquello que se teme se producirá con mucha facilidad. Si la persona tiene miedo a enfermarse, es probable que hable con la gente acerca de la enfermedad, también que se vea a sí misma padeciéndola y se imagine todo el dolor que su cuerpo sentirá si estuviera verdaderamente enferma. En síntesis, el miedo es la fe en lo negativo. Para elevar el nivel vibratorio se debe utilizar esta misma fórmula, pero eligiendo pensamientos más positivos. El primer paso es cancelar el miedo, repitiendo cancelado, en voz alta, por lo menos 3 veces. Luego debe repetir alguna afirmación positiva, como por ejemplo, soy muy sano, mi cuerpo físico está siempre saludable y fuerte. Luego la persona debe repetir y verse a sí misma saludable y feliz. Finalmente, debe sentir su cuerpo funcionando correctamente. Para finalizar, vamos a recordarte que no existen enfermedades incurables, solo existen personas incurables. Tu mago interior ha estado siempre obedeciendo tu voluntad, pero jamás le has ordenado, por ejemplo, consígueme el trabajo, la situación o la pareja que necesito. Naturalmente que no, porque de acuerdo a tu condicionamiento mental, eso no se puede. Jamás le has ordenado que obtenga lo que tú anhelas, porque crees que eso es imposible. Pero le ordenaste en cambio realizar todo aquello que tú creías que sí era posible, como las enfermedades, la miseria, la soledad y los accidentes. Y seguramente culpaste a Dios o al destino. El mago interior obedece a la voz de la certeza. Si estás seguro de que en ese viaje te matarás, ¿qué puedes esperar? Si te salvas es porque no estabas tan seguro de morir. Hay una certeza inconsciente y otra consciente.
A veces son opuestas. Lo que tenemos que hacer es que la certeza inconsciente se haga consciente de lo que tú quieres. ¿Quieres ejercicios y prácticas rutinarias? Los ejercicios y prácticas rutinarias no sirven para nada. Eso es multiplicar el sueño. Tiene que producirse primero una buena brecha en tu mente vieja para que acepte posibilidades nuevas. Con pequeñas aceptaciones mientras escuchas, aunque no te des cuenta, vas a comenzar a recibir energías nuevas. A menos que ya tengas un gran no se puede en tu mente. Cada pequeña aceptación de una verdad nueva resquebraja los muros del imposible. Y si los muros están derrumbados, puedes ordenar a un árbol que se desarraigue y que se vaya al mar, y te obedecerá. No es verdad que se necesiten misteriosos rituales para operar la magia. Basta con ordenarle al plomo que se convierta en oro, pero sin los muros del no se puede en la mente. Y te obedecerá. Para hacer oro hay que tener oro. El oro inmaterial, el que abre las puertas de la libertad, se llama certeza. Para rejuvenecer, basta con la certeza de ir siendo más joven cada día. A la voz de la certeza obedecen los vientos, la materia, las personas, el mago interior y tus propias células. A la voz de tu certeza hasta las piedras obedecerán tus sugestiones. Quienes quieren confundir enseñan que la fuerza del mago es su voluntad. La fuerza de voluntad es simple fruto de la fuerza del mago, la certeza. La voluntad puede ser muy inflexible, pero es lenta. La certeza es instantánea. Si la certeza es la base de tu fuerza, entonces la duda es tu enemiga mortal. Los temores nacen de ella. La duda es la maestra, la rectora de la mente del tercer nivel. Está en las calles comandando sus huestes, en los colegios y periódicos, en la diplomacia, los negocios y las universidades. Por la duda existen los arsenales y las fronteras, los documentos y la policía. Por la duda los dioses pierden sus poderes. Quienes se rigen por esa diosa jamás pueden acercarse a estos caminos. Así, el conocimiento va siendo vedado a sus infieles, porque los buenos hijos de la duda son buenos infieles a sí mismos. El poder se entrega solo a quienes vencieron la duda y alcanzaron la certeza. Nadie vio jamás a un mago con dudas. Quienes dudan no pueden ser magos. Solo la duda te impide ser mago. Por eso, ella es tu enemiga. De la duda nace el temor. No puede el temor ingresar a los dominios de la magia, porque aquí se trabaja con fuerzas y entidades de otros planos de existencia. Se trabaja con fuerzas vivas. Si tú realizas aquello en lo que crees, y si el temor te hace materializar una entidad negativa, ¿a quién atacará? Por eso, hay que colocarse guantes blancos. Como no se opera con las manos, ellos deben estar en la mente y en el corazón. Solo la luz, el bien, el amor y la bondad. De otra manera, retírate por tu bien. Comienza por recordar lo que realmente quieres. Vengarte de alguien, castigar a una persona. Ese es tu ego herido. Es un Dios ajeno. El Dios interior no puede ser herido. Es capaz de comprenderlo todo y soportarlo todo. No encuentra culpables. Todos son sus hijos y hermanos. No tiene enemigos. Si los demás logran herirte, no es a ti a quien hieren, sino a tu ego. Quien busca castigo y venganza es el ego, pero tú no eres tu ego.
La mente mal informada por el ego es también capaz de muchas realizaciones. Así se ejecuta la magia negra. Quien inspira no es el ser real, sino el ego. Y como el ego no tiene existencia real, no hay nadie real para disfrutar los logros de la magia negra. Además, la ley es implacable. Aquello que tú hagas, eso recibirás, sea bueno, sea cruel. Y mejor matarás a hierro que utilizar el conocimiento para el mal. Porque a quien mucho se le ha dado, más le será exigido a cambio. Más se castiga a un adulto que a un niño por el mismo destrozo. A mayor conciencia, mayor responsabilidad. Acostúmbrate a hablar de vibraciones o energías, porque todo irradia una fuerza, desde una figura hasta un árbol, desde un ser humano hasta una estrella. Un pensamiento es una energía, una creencia es una energía, un deseo es una energía, una duda es una energía. ¿Te das cuenta? Una decisión es una energía, una teoría es una energía, una palabra es una energía, una idea es una energía. Toma mucha conciencia de lo que estás escuchando. Todas esas energías inducen en ti su clase de energía. Una canción es una energía, una enfermedad es una energía, un color es una energía, una persona es una energía y los seres que pueblan tu mundo, material o mental, son energías. No pierdas de vista el tipo de energía que te irradia esto que escuchas. Ella viene desde más allá. Todos los seres existen. Si son capaces de irradiar algún tipo de energía, existen, aunque no parezcan tener vida como la tuya. Peter Pan, Blancanieves y Caperucita existen. Procura captar la energía particular de cada uno de ellos. Las sensaciones que provocan en ti revelan el tipo de energías que transmiten. No te representes a Dios mediante imágenes. Dios es una fuerza, una energía. Siéntela en ti, vívela en tus células, en tu alma. La certeza de esa fuerza en ti es el poder. Nada más que eso, nada más. Pero si tú confías en una estampita, en un amuleto o en un objeto material de cualquier tipo, ¿qué vas a hacer si se te pierde el objeto? El no se puede es una sugestión. Sí se puede también lo es. Pero en este caso se trata de algo verdadero. No se puede es una sugestión que no es verdad, pero que se toma por verdad. Sí se puede es una sugestión que es verdadera. Sin embargo, qué fácil se acepta la mentira y qué difícilmente se acepta la verdad. Pero aquello que se acepte como real se hace real. La mente cree aquello en lo que cree, porque creer y crear son frutos del mismo árbol. Creer, crear, elegir y aceptar son cosas muy parecidas, 4 poderes que son uno. Además, tienes un poder divino que utilizas bastante poco y mal: imaginar. Con la fuerza de Dios, fluyendo desde tu ser, tu certeza la libera. Tu fuerza será tan grande como tu certeza, y tu certeza tan grande como tu fidelidad y tu fe. Si tuvieras certeza, te bastaría con ordenar, decretar, darlo por hecho. Tu mente puede dar paso o crear energías de cualquier tipo. Las energías que la mente irradia impregnan la materia. Para protegerte de males, no olvides que por sugestión comienza todo. En primer lugar, no aceptes una sugestión negativa. Si en tu familia han muerto varios del corazón, estás muy sugestionado con la idea de padecer el mismo fin. Y como el temor es una certeza negativa, capaz de realizar aquello que se teme, imagina que tu corazón es firme, sano y vigoroso. Repite: de mi familia yo soy una excepción, porque mi corazón es sano. Es tan poderosa la fuerza de la imaginación
que tú eres como imaginas ser como eres, tienes la sugestión de ser lo que eres. Estás sugestionado con tener alguna fuerza negativa, algún defecto de carácter o personalidad. Recházalo, olvídalo para siempre. Tal vez te hipnotizaron cuando niño, te sugestionaron. Aceptaste esa tontería y crees que es verdad. Bueno, ahora se hace verdad, pero solo porque estás sugestionado. Reprográmate, resugestiónate con imágenes positivas y convenientes acerca de tu personalidad y de tu carácter. Y el defecto desaparecerá para siempre. Si existió, fue porque lo aceptaste, nada más. Por eso, cuidado con lo que le dices a tus hijos y a tus amistades. Convéncelos de que son agradables, simpáticos, que tienen suerte, estrella, belleza y bondad. Así le estarás creando una nueva realidad. También puedes usar esa fuerza para hacer daño, pero ten por seguro que la espada del amor no te dejará sin tu merecido, y que si siembras felicidad, felicidad recibirás. Siembra felicidad y buenas características en tu personalidad. Rechaza de plano cualquier sugestión negativa que te sea lanzada. Hay personas que por tener el ojo sucio, todo lo ven sucio y malo. Con sus palabras siembran negrura y malas sugestiones acerca de los demás, de la situación mundial, del futuro, de todo. Quienes les prestan atención quedan envenenados. Envíales amor, aunque no quieran siquiera estrechar tu mano. Así te proteges. Aprende a comunicarte con tu mago interior para que te ayude en todo. El mago interior no comprende simplemente con palabras, sino con palabras e imágenes mentales revestidas de fuerza, vibración y energía. Por eso, poca filosofía y mucha vibración. Puedes imaginar un círculo de ángeles de Dios protegiendo tu casa en todo momento. Con tus palabras será real. Puedes imaginar una cúpula de luz impenetrable, de blanco vibrante, sobre tu casa. Tus palabras le darán la materialidad necesaria. En la medida de tu certeza te protegerá. En la medida que la actives con tus poderes divinos, irá ganando más y más fuerza. Lo que la mente imagina y crea se hace real en otros planos, en los mismos planos en donde actúan las fuerzas. Con la palabra se precipitan. Pon a cada familiar tuyo un blanco guardián revestido de una espada de luz, un gigante invisible, pero real. Él estará hecho de la misma sustancia de las entidades negativas, pero en el polo opuesto. Él es una entidad positiva que tú creaste. En la medida que la actives con tu fe y con tu amor, vivirá. La entidad negativa que pretenda traspasar la cúpula de luz o la cadena de ángeles de Dios recibirá una descarga mortal. Crea un médico blanco para que sane a quien tú desees, pero no olvides tratarlo con amor. Crea un amigo detector de riqueza, de color dorado. Es por eso que el mago, al irse a la cama, comienza su trabajo más intenso. No dudes de ninguna de estas cosas, porque hoy en día hasta la ciencia descubrió la fuerza psicotrónica. Y protégete, porque ya se ha comenzado a construir la bomba psicotrónica, mientras tú todavía dudas de estas cosas. Constrúyete un pararrayos blanco que devuelve a su origen toda fuerza mental negativa que te sea enviada. Limpia tus negocios y tu casa con una esponja mágica que la recorra y la deje impecable, radiante, llena de Dios. Es solo certeza lo que necesitas. No te dejes atraer por nada sucio. Trabaja con mucho amor, con ternura. Averigua cómo los otros ven sus problemas para que puedas hablarles en su lenguaje, a su nivel. En primer lugar, debes llevar a tu mente a un nivel de calma y profundidad. Y en segundo lugar, debes visualizar lo que afirmas.
Puedes comenzar tus días con afirmaciones como hoy me irá bien todo, conseguiré aquello que necesito, activaré mi poder creador para atraer mi deseo. Y si en tu mente visualizas lo que dices y pones fuerzas, entonces tu mago interior comprenderá y actuará de acuerdo a esas órdenes. Aquí tienes algunas sugerencias. Mi poder creador se activa. Comienzo a llenarme de fuerzas luminosas que realizan lo que yo ordeno. Ese órgano mío enfermo comienza a recibir fuerzas sanadoras. Lo siento activarse, revivir, fortalecerse. Veo a la enfermedad disolviéndose, volviéndose nada. No temo al éxito, porque soy Dios en acción, y todo lo que Dios hace es siempre algo extraordinario. Eres libre. No te preguntes demasiado acerca de la verdadera forma de hacer las cosas. No existe una forma verdadera, única. Cada mago utiliza su propio sistema. Si te basas en el amor y tienes certeza, todo funcionará maravillosamente. Pero no pidas huevos a un cerdo. No pidas felicidad si haces daño, porque la ley del amor y la de causa y efecto jamás pasarán. Tampoco olvides que las cosas no se hacen solas, tienes que actuar. Todo es vibración. Si tú no emites las vibraciones adecuadas, no sucederá nada, y si no das ciertos pasos concretos, tampoco. Si tú pudieras ver las oleadas vibracionales del mago, comprenderías mejor las cosas. Puedes verlas, no solo las del mago, porque toda la gente está emitiendo ondas. Entorna un poco los ojos y enfoca tu vista más allá de la persona que miras. Calma tus pensamientos y observa. ¿Has visto el humito que se eleva de la cabeza de la gente? Un poco después de la puesta del sol observa contra el cielo a una persona que pase. Más adelante podrás distinguir los colores en el aura de las personas. Cada color es una vibración que emite una energía distinta. Toda vibración tiene dos polos, negativo y positivo. Azul, el color del mar y del cielo, fuerza y equilibrio. Pero cuando el mar o el cielo desencadenan sus fuerzas, dorado o amarillo, el color del sol y del oro, la luz, el conocimiento, la nobleza. Pero exceso de nobleza produce arrogancia y vanidad. Rojo, la sangre, la pasión, la vitalidad, pero también la lujuria y la violencia. Rosado, femenino por excelencia, ternura, cierta forma de amor, pero en exceso debilita las energías viriles. Blanco, las nubes, la nieve, pureza, protección, pero la nieve suele ser un tanto fría. Verde, la vegetación, las plantas, la vida natural y la salud. En su aspecto negativo oculta envidia y traición. Hay un hermoso color que aparece en el cielo del amanecer y del ocaso, un color entre dorado y rosa. Predispone a la devoción mística, a la comunión con Dios, pero en exceso el fanatismo religioso es malo. El demonio de la vanidad espiritual solo se vence con amor del verdadero. Negro, la noche, ausencia de luz visible, frugalidad, respeto, moderación, humildad y muerte del ego. Favorece el encuentro con la luz interior. En su aspecto negativo, tristeza y pesimismo. Como el negro absorbe todo tipo de vibraciones, vestir de ese color no es recomendable para quienes no cuentan con la certeza de la protección interior, porque la fuerza de los colores es menor que la de la certeza. El Dios interior es el Señor de todos los colores, es la fuente de todos ellos. Los colores te sirven como apoyos, pero un ciego que no haya visto jamás un color, si tiene certeza, logrará lo que quiere. Observa la naturaleza y por analogía descubrirás para qué sirve cada color, su aspecto positivo y su aspecto negativo. Y así sabrás qué oculta el aura de las personas. Dios está en ti,
En cierta forma, eres tú mismo. Pero, cuidado, vigila que no tome tu naturaleza inferior esa verdad y te olvides de Dios. Si estás en tu conciencia divina, no hay problema, porque allí es Dios quien se manifiesta a través de ti. Pero si no estás en tu conciencia divina, entonces dirígete con amor a tu Creador. Agradécele por todo lo que te brinda y te ha brindado. Sobre todo, agradécele por lo que te brindará, porque permitirá que tú realices tus anhelos. Si agradeces de antemano, eso indica que has dado por hecho lo que deseas. Y si lo has dado por hecho, así sea, entonces vive feliz. Si vives feliz, eso indica que tienes certeza del maravilloso regalo que es la vida, el amor y la magia. ¿Cómo podrías no vivir feliz si Dios te permite que tu vida sea como tú quieres? Si no vives feliz, eso es señal de duda. No crees ni en una milésima de lo que te he dicho, y de lo que se te ha dicho siempre acerca de estas cosas. Si no eres feliz es porque tu Dios no es bueno. La felicidad es una energía. Tú la tienes dentro de ti. Durante el proceso de crecimiento espiritual, debemos enfrentarnos con una barrera muy común, la impaciencia. El deseo de obtener resultados rápidos o de alcanzar mayores niveles de comprensión se convierte en una frustración difícil de superar. La palabra paciencia es otra mala palabra y una virtud muy difícil de desarrollar. La impaciencia no es más que una resistencia a los cambios. Desde el punto de vista metafísico, la impaciencia es la capacidad para incorporar algo nuevo. Cuando sembramos una semilla en un terreno fértil, lo primero que brota es un pequeño gajo muy tierno y frágil. Con solo darle un pisotón a la planta, podemos destruirla completamente. Sin embargo, si la cuidamos y la regamos a diario, esa planta crecerá fuerte y firme y podrá resistir cualquier tormenta en el futuro. De esta manera la planta nos dará flores y frutos. Desde el momento en que sembramos la semilla hasta que obtenemos los frutos, existe un tiempo determinado, un proceso necesario e imposible de evitar. Todo en el universo tiene su tiempo de gestación. Siguiendo esta analogía, cuando intentamos cambiar algo en nuestro carácter, es como si depositáramos una nueva semilla en la conciencia. Para ver los frutos futuros, tendremos que cuidar pacientemente aquello que estamos tratando de desarrollar. La impaciencia es una fuerte resistencia a incorporar nuevas conductas. Las personas más impacientes pretenden que las cosas les salgan bien desde el principio, y esto es prácticamente imposible. Cuando uno ensaya una nueva conducta, lo más probable es que vuelva más fácilmente a repetir una y otra vez la conducta anterior. Sin embargo, si se sigue ensayando a lo largo del tiempo, finalmente la nueva conducta quedará incorporada a la personalidad. Para entender mejor el concepto, debemos comparar este proceso al entrenamiento que realiza un deportista. Cuanto más se entrena, más eficaz será su desempeño físico. Debemos pensar que ningún deportista tiene el mismo rendimiento el primer día que en los días posteriores, sino todo lo contrario. El entrenamiento le exige constancia e intención. Por lo general, las personas impacientes están en conflicto con el paso del tiempo. La sensación de que hay que esperar demasiado tiempo o, por el contrario, de que no alcanza el tiempo para la actividad requerida, solo acelera la manifestación de la frustración. A aquellos a quienes no les alcanza el tiempo, se les recomienda trabajar con la siguiente afirmación: el tiempo se alarga cuando lo necesito. El tiempo se acorta cuando lo necesito. El tiempo es mi aliado y siempre tengo todo el tiempo del mundo. También se les recomienda que antes de abrir un libro realicen la siguiente afirmación en voz alta: todo lo que estudio hoy lo asimilo con facilidad y lo recuerdo cuando es necesario.
De esta manera la mente captará y retendrá toda la información que se lea y la traerá a la memoria tanto en un examen como en cualquier momento de la vida profesional futura cuando sea necesario. El metafísico vive en el futuro y lo trae al presente. La mayoría de la gente vive en el pasado contaminando su futuro. El metafísico se concentra en aquello que quiere lograr y lo disfruta como si ya fuera una realidad. De esta manera vive en el presente lo que desea para su futuro. Disfruta de la futura pareja como si ya estuviera a su lado. Se siente rico y generoso, aun cuando su condición económica sea la misma. Disfruta de las vacaciones aunque todavía no haya viajado. Estos sueños, lejos de ser una fantasía, son sus objetivos y por eso dispone de todos sus sentidos para crear esa nueva realidad. De este modo genera la energía que acompaña a aquellos logros, provocando su manifestación en el presente. Cuando hablamos del tiempo, debemos saber que el principio de polaridad nos ayudará a vivir siempre en el presente. La gente común se preocupa por su futuro y siembra en sus conciencias dudas y miedos, lo cual es muy nocivo. La preocupación se convierte en un imán poderoso que termina atrayendo aquello que la persona no desea. Como ejemplo, podría decirse que la persona que más le teme a los robos es aquella que finalmente es asaltada. La mayoría de nuestros miedos y preocupaciones provienen de malas experiencias del pasado. Tienen cierta lógica en nuestra mente, lo cual les da poder. En los casos más absurdos, los principales miedos ni siquiera son propios, sino heredados de alguno de los padres o tomados del entorno. Lamentablemente, en nuestra cultura está bien visto el preocuparse por nuestros seres queridos. Desde el punto de vista metafísico, la preocupación solo agrava el problema, porque se pone la atención en el problema y no en la solución. Cuando se quiere ayudar a alguien que está sufriendo alguna aflicción, debemos lograr que recupere su fe poniéndole énfasis en la solución. Los primeros en tener esa fe debemos ser nosotros. Por lo tanto, no debemos preocuparnos, sino ocuparnos. Muchos padres creen erróneamente que ayudan a sus hijos preocupándose por ellos. En realidad, lo único que hacen es agravarles el problema. A veces, en el proceso de la manifestación, suceden muchas cosas inesperadas y contrarias al fin elegido. Por lo general, cuando queremos movernos de un polo al otro, la vida se vuelve caótica. La gente común interpreta esto como mala suerte, pero el metafísico sabe que los problemas que emergen en el camino representan una gran oportunidad para sanar y corregir errores en nuestra conciencia. Esto se ve muy claramente en las personas que desean vivir un gran amor. Previo a encontrar ese gran amor, esas personas vivirán algunas experiencias dramáticas y disfuncionales que las ayudarán a tomar conciencia de sus propios errores, programaciones negativas, miedos y demás, y a sanar todo aquello que le impide concretar su propia felicidad. Durante el proceso de la manifestación de tus deseos, vas a notar algo curioso, que aquello que más deseas a veces te parecerá más difícil de alcanzar, mientras que otros deseos de menor importancia se harán realidad casi sin esfuerzo. También te puede ocurrir que eventos importantes se manifiesten aún cuando ni siquiera los habías programado en tu mente. A partir de esto, uno fácilmente puede llegar a la conclusión errónea de que al programar nuestros deseos estamos entorpeciendo el proceso. Sin embargo, no es así. Todo aquello que se nos manifiesta fácilmente es lo que de alguna manera ya tenemos ganado en conciencia. En cierto nivel mental lo consideramos posible, sentimos que estamos listos para recibirlo y sabemos que lo merecemos. Muchas de estas situaciones se han ganado en el proceso de vidas anteriores
y por eso resultan tan fáciles en la vida presente. Hay personas que se encuentran fácilmente con su pareja, mientras que parecería que otras nunca tienen la suerte de dar con la persona adecuada. Lo más probable es que las primeras hayan pasado por problemas similares a los que tuvieron las segundas, pero en una vida anterior. Por lo tanto, en el presente parecen estar un escalón más arriba. Cuando empezamos a elegir conscientemente, estamos desafiando las limitaciones impuestas por nuestro karma. Comenzamos a utilizar nuestra voluntad para producir un resultado determinado que aún no hemos logrado. Entonces, nos valemos de todas las herramientas que conocemos, afirmaciones, visualizaciones, meditaciones y demás. Este proceso puede ser muy desalentador por varios motivos. El primero es que, al iniciarlo, tendremos que enfrentar, en primer lugar, todo aquello que se opone a nuestro deseo. Una persona que siempre ha sido pobre y elige ser rica, tendrá que ser consciente de todos los pensamientos de pobreza que contiene en su interior, y luego deberá hacer un gran esfuerzo para reemplazarlos por pensamientos de abundancia y riqueza. El segundo motivo es que durante este proceso pueden manifestarse situaciones incompletas que no responden al objetivo seleccionado. La persona pobre empieza a tener ciertos negocios o ingreso de dinero, pero que aún están lejos de representar su riqueza. Mucha gente se desalienta cuando en realidad lo único que debería hacer es tomar estas manifestaciones como señales de que está marchando por el camino correcto, sabiendo que aún hay más trabajo por hacer. Se puede comparar esto al proceso de cocinar una torta. Uno puede abrir la puerta del horno antes de tiempo y aunque la torta tiene todos sus ingredientes, no está totalmente cocida. Cuando algo se manifiesta en forma parcial y no completa, no debes decepcionarte, sino continuar el trabajo que estés haciendo. Tarde o temprano verás el resultado total. Recuerda que estás desafiando las reglas impuestas por tu destino, porque has elegido crecer y vivir mejor. No hay nada malo en eso, sino todo lo contrario. Pero recuerda que esta evolución exigirá un esfuerzo de tu parte. Por otra parte, las personas que empiezan a elevarse espiritualmente comienzan a escapar a los condicionamientos planetarios. Por este motivo, es inútil hacerse una carta natal, porque sus vidas están más allá de las influencias astrales. Existe una tendencia en una determinada dirección. Por eso se dice que los astros inclinan pero no obligan. A esta porción de libertad se la puede llamar libre albedrío. El libre albedrío no es más que la libertad que tenemos de elegir nuestros pensamientos. Frente a una situación conflictiva, uno puede elegir reaccionar como víctima o como el que gana, o uno puede elegir entre enojarse o aprender. Para hacer uso del libre albedrío es necesario actuar conscientemente en la vida. Sin ninguna duda, podemos cambiar nuestro karma porque este no es más que otra idea que habita en nuestra conciencia. El verdadero metafísico aprovecha todo el conocimiento que se le brinda en su beneficio, haciendo prevalecer su deseo y voluntad. La gente común acepta su infortunio diciendo, es la voluntad de Dios. Sin embargo, un metafísico sabe que la voluntad de Dios es siempre felicidad. Cuando surgen los problemas es porque de alguna manera estamos quebrando algunos de los principios que estamos estudiando en metafísica. Solamente funcionando como Dios lo hace, podremos vivir en la tierra como en el cielo. Los tratamientos espirituales son semejantes a los decretos, pero tienen una mayor elaboración. Para que un tratamiento espiritual sea completo debe contener 5 elementos. Primero, reconocimiento. Se deben reconocer una o más características de Dios en lo que se desea manifestar.
Por ejemplo, si se va a hacer un tratamiento para encontrar amor, se debe comenzar afirmando que Dios es amor. Si quiero superar problemas económicos, afirmo, vivo en un universo de abundancia. Segundo, unificación. En este paso se debe reconocer que uno es parte de Dios o del universo. Debo reconocer mi capacidad de amar o mi aceptación de la abundancia. Por lo general, se utiliza una afirmación que comienza con yo soy. Tercero, realización. Aquí se incluye el decreto de lo que se quiere manifestar. Encuentro la pareja perfecta para mí, mis ingresos aumentan día a día. Cuarto, agradecimiento. Este paso es muy importante. Es un acto de fe por el cual se agradece aquello que se está pidiendo como si ya estuviera concedido. Quinto, liberación. Etapa en la cual se entregan todos los pensamientos a la ley del universo para su manifestación. A partir de entonces no se habla ni se piensa más en el asunto. Se confía plenamente en la ley, que todo lo manifiesta en el momento justo y necesario. De acuerdo con este paso, uno no debe quedarse esperando ver el resultado, sino continuar la vida cotidiana normalmente. En este último paso se demuestra nuestro grado de fe y confianza en el proceso de la vida. Podemos recordar estos 5 pasos de la siguiente manera. Reconocimiento. Hola Dios. Unificación. Yo soy, tu nombre. Realización. Yo quiero. Agradecimiento. Gracias. Liberación. Hasta luego. Hola Dios. Yo soy. Yo quiero. Gracias. Hasta luego. Estos 5 ingredientes que componen el tratamiento espiritual pueden ir ubicados en diferente orden. Lo importante no es la secuencia, sino que estén presentes. Por ejemplo, para el tratamiento espiritual, para la prosperidad, primero, la abundancia del universo se manifiesta en forma constante, permanente e inagotable. Segundo, yo soy parte de este gran universo y estoy receptivo a todo lo bueno para mí. Tercero, por eso, hoy acepto mi prosperidad económica y la veo manifestarse en armonía con mi vida. Cuarto, doy gracias por todo lo que se me concede ahora y por todo lo que vendrá, que sé que es mucho y abundante. Quinto, entrego todos mis pensamientos a la ley que todo manifiesta en el momento justo y necesario. Así es. El gran enemigo de estos instrumentos se escribe con 4 letras y se llama duda. La duda provoca la disolución de la fuerza puesta en las afirmaciones. La duda tiene su raíz en las ideas de que no merecemos, en el miedo y en la baja autoestima. Todos tenemos cierto nivel de dudas y miedos, por lo tanto, todos tenemos nuestro trabajo personal por hacer. En ese proceso se debe ser muy amable con uno mismo, darse tiempo para implementar los cambios y ser pacientes hasta incorporarlos. La duda es una servidora de la mente y te recuerda que tienes que optar entre ideas que se contradicen entre sí. Es normal sentir dudas cuando empezamos, pero una vez que elegimos qué camino seguir, tenemos que trabajar hasta hacer desaparecer todo vestigio de duda en nuestro interior. Según el principio de correspondencia, todo lo que ocurre en los planos superiores también ocurre en los planos inferiores. Cuando ponemos en práctica este principio, nos encontramos con que nuestra vida es el reflejo de lo que llevamos dentro. Las personas buenas y amables que atraemos son las encargadas de manifestar la parte más positiva de nuestra conciencia, mientras que por otra parte aquellos que nos generan problemas vienen para ayudarnos a que reconozcamos la parte de nosotros que necesita curación. En nuestra mente conviven 2 maestros, el ego y el espíritu.
Son dos voces que nos hablan desde nuestro interior y sus mensajes son completamente opuestos. Esas voces se encuentran debatiendo entre sí para tratar de convencernos de qué camino tomar. Es nuestra función elegir a quién queremos escuchar. No podemos seguir los dictados de ambos a la vez, porque sus mensajes son muy diferentes. Lo que vamos a manifestar externamente estará de acuerdo con el maestro que elegimos escuchar. El ego es el conjunto de pensamientos que nos definen como individuo y contiene toda nuestra historia. En él se resume la influencia de nuestros padres, maestros, parientes, amigos, de las personas que frecuentamos socialmente, la cultura y la sociedad a la que pertenecemos. El ego resume todo lo que crees acerca de ti mismo, todo aquello que has aceptado como verdadero a lo largo de tu desarrollo hasta el presente. Tu ego te dice que tienes cierta apariencia física, un determinado color de piel, cierto nivel cultural, que perteneces a un estrato social y demás. En síntesis, es el conjunto de pensamientos que te describen a ti mismo. Pero el problema del ego es que lo que él cree es una idea limitada de ti mismo. El espíritu, por otra parte, te recuerda que eres un ser espiritual perfecto, eterno y poderoso, que está viviendo una experiencia terrenal, y también que nada ni nadie puede hacerte daño, mientras que el ego te lleva a identificarte con tu cuerpo físico y te hace sentir vulnerable. El ego te hace pensar que eres un ente separado de los demás, mientras que el espíritu cree en la unidad y te recuerda que todos estamos conectados. Dicho de otra manera, el espíritu te recuerda que el Hijo de Dios es uno y que solo juntos todos formamos parte de él. El mecanismo principal del ego es la culpa, el del espíritu es el perdón. Imagínate que te encuentras atravesando una crisis en tu vida afectiva. Tu pareja te ha defraudado y los problemas que tenías no se han resuelto. El ego siempre habla primero, con voz más fuerte y con muchas palabras. Tu ego te recordará entonces lo tonto que fuiste al elegir a esa persona, el tiempo que has perdido, la mala suerte que acompaña tu vida sentimental, todo lo que has dado y lo poco que has recibido y muchas cosas más. Como si esto fuera poco, el ego también te hará ver cada uno de los defectos del otro con mucha claridad. De esta manera te convencerás de que tu pareja es la culpable de tu infelicidad. Los mensajes del ego generan ansiedad, miedo y culpa. La condenación está siempre presente. Culparás al otro, te culparás a ti mismo, o ambos a la vez. Mientras que el ego genera toda clase de pensamientos atormentadores, el espíritu nos recuerda que todo lo sucedido era perfecto y necesario para tu evolución, que no hay culpables ni castigos, que todo forma parte de un proceso de aprendizaje. Los mensajes del espíritu son consoladores y muy reveladores, porque gracias a ellos entendemos la razón por la cual nos sucede aquello que nos sucede. Cuando una relación sentimental comienza basándose en los mensajes del ego, la persona piensa de qué manera puede beneficiarse con él, pero esto lo lleva a prestar atención a su dinero, nivel cultural, imagen física y al probable beneficio social que recibiría por estar a su lado. Cuando una relación se basa en los mensajes del espíritu, la persona piensa de qué manera puede ayudar al otro, en qué puede servirle. La primera situación se basa en la idea de obtener, la segunda en la de dar. El espíritu sabe que no tiene nada que perder y te recuerda que tu misión en el planeta es brindar amor. Si das verdadero amor, entonces no tienes nada que exigir, reclamar o perder. Si pierdes el sueño y vives atormentado, ya sabes a qué maestro estás escuchando. Si sientes amor, paz, armonía y vives sin apuro, entonces estás siguiendo el camino que te dicta el espíritu.
El espíritu te recordará siempre que todo lo que vives es para ayudarte en tu elevación, y por eso no tienes que condenar a nadie. Las personas aparentemente culpables de tu insatisfacción no son sino maestros disfrazados que están dándote la oportunidad de sanarte. Según tu ego, hay gente mejor y peor a otra, pero según tu espíritu todos somos iguales y somos uno. Hasta que no se salve el último de nosotros, no se salva nadie. Esta última idea es fuertemente rechazada por nuestro ego, que muchas veces se siente más iluminado o avanzado que los demás. Pero, ¿cómo surgió el ego? ¿Quién lo inventó? Bueno, tú mismo. Es sencilla la respuesta. Con ese poder, el poder del ser, del Hijo de Dios que somos, hemos creado esta entidad, ego, que se siente separada. Hemos cometido errores que fueron mal catalogados como pecados. Lo que llamamos evolución espiritual no es otra cosa que el proceso de desarmar todo lo erróneo que hemos creado. Es decir, que alcanzamos más iluminación espiritual en la medida en que vamos renunciando a nuestro drama personal. Cuando más renunciamos a sufrir, culpar, castigar y condenar, más nos conectamos con nuestra verdadera identidad espiritual. Hay una manera de descubrir en forma inmediata cuándo estás actuando a partir de tu ego, cuando estás creando alguna forma de drama. Si te duele un poco el estómago y comienzas a pensar que podrías tener cáncer, estás escuchando a tu ego. A tu ego le va a encantar la idea de asustarte para que de esta manera acapares la atención de los demás. El ego genera mucha inseguridad interior, incluso con los dramas. Cuando una persona comienza a llamar por teléfono a todos sus amigos y amigas para contarles su drama, lo que le han hecho, y se ubica en la posición de víctima, lo que está haciendo en realidad es tratando de convencernos de su inocencia y está buscando aliados para condenar al culpable. Cuantas más personas llame, más insegura estará. De esta manera, la persona logra poner su propio problema fuera de ella y encuentra un culpable. Así, el problema queda sin solución y el ego prolonga su existencia. Cada vez que te encuentres buscando aliados ansiosamente, tendrás que detenerte a cuestionarte a qué maestro interior estás escuchando. Y ese es el preciso momento de pedir ayuda. ¿A quién? A tu espíritu. A la parte de ti que está permanentemente conectada con Dios. Necesitas manifestar el deseo de renunciar a tu drama, de encontrar sanación. Al ego no le gusta pedir ayuda porque de esta manera tiene que delegar el poder y se siente inferior. Si eres el tipo de persona que siempre lo resuelve todo por sí misma, haciendo un gran sacrificio, entonces debes tener cuidado porque probablemente te encuentras escuchando la voz de tu ego. El espíritu te enseñará siempre a fluir con la vida sin la necesidad de hacer grandes esfuerzos o sacrificios. Cuando aprendas a utilizar correctamente los principios metafísicos, te volverás un poco más haragán. Solo tendrás que pensar aquello que quieras y verás cómo el universo lo manifestará por ti. Tu verdadero poder radica en tu capacidad de elegir. Respira profundo y acepta esta verdad. Tienes el poder de elegir el estilo de vida que quisieras vivir. Probablemente sientas gran enojo hacia tu ego y quieras hacerlo desaparecer. Sin embargo, eso es imposible, porque todos necesitamos un ego para funcionar en este plano. Tú necesitas estar diferenciado de los demás para que tus experiencias no se mezclen con las ajenas y finalmente puedas completar tu camino espiritual. Todos necesitamos tener una identidad para desenvolvernos en el plano material. Los problemas surgen cuando dejas que tu ego domine tu vida.
Si eso ocurre, te sentirás lleno de ansiedad, inseguridad, culpa y enojo. Sentirás que la vida se te pasa, que tu cuerpo envejece, que no logras todo lo que te propones y escucharás toda clase de mensajes desalentadores. En ese caso el ego se ubica por encima del espíritu y lo tapa con su ruido. Entonces te sientes como atrapado en un mundo sin sentido. La solución a este problema es poner la dirección de tu vida bajo los dictados del espíritu. Para eso vas a decirle a tu propio ego que a partir de hoy eliges ser guiado por un maestro que sabe más, que tiene la habilidad de ver más lejos y en forma más completa tu destino. Vas a invertir el orden de ubicación de los maestros, poniendo al espíritu por sobre tu ego. Una de las diferencias fundamentales entre el ego y el espíritu es que el primero vive en el pasado o hace su salto al futuro. En cambio, el espíritu vive en el eterno presente. Cuanto más disfrutas de lo que tienes en el presente, más paz sientes. Por otra parte, el ego genera culpa por el pasado, te recuerda los errores que has cometido o que han cometido los demás, o se proyecta hacia el futuro, despertándote ansiedad por aquello que quizá no logres obtener. El ego te recuerda constantemente tus fracasos del pasado y te advierte que el éxito que anhelas no es fácil de obtener. En cambio, el espíritu te dice que el único momento que existe es el presente y que allí se encuentra todo tu poder. Solamente en el presente tienes la posibilidad de elegir. Es decir, para evolucionar tienes que eliminar la culpa por el pasado, la preocupación por el futuro y aprender a vivir en el presente, disfrutando de todo lo que tienes y eres hoy. Cuando te concentras en el presente, puedes descubrir tus propias limitaciones y tomar una decisión. Una vez hecha una elección, debes aplicar el principio del mentalismo, pronunciando en palabras tu elección. Continuarás visualizando lo que deseas y finalmente terminarás sintiendo lo que se siente al haber logrado el objetivo. Todo esto te conduce a la manifestación de aquello que has elegido en el presente. A menudo encontramos personas difíciles de tratar o para convivir. Existen quienes tienen grandes problemas y eso nos resulta abrumador o muy preocupante. Esta sensación de peligro proviene de la percepción de nuestro ego, que nos hace sentir vulnerables a las influencias externas. Pero, cuando nos identificamos con la fuerza del espíritu, reconocemos en primer lugar que aquella persona atormentada forma parte de nosotros mismos. Su problema de alguna manera está reflejando también el nuestro. Si no, ella no estaría en nuestra vida. Siguiendo las indicaciones del espíritu, podremos llegar a hacer algo por esa persona sin complicarnos ni sacrificarnos. Existen personas que se encuentran muy dominadas por su ego y necesitan de sus mecanismos para entender un determinado mensaje. Con estas personas no sirve que seamos demasiado permisivos o buenos. Ellos entienden que perdonar es un gesto de debilidad. En estos casos hay que mantenerse en una posición firme y por lo general la palabra más adecuada es no. A veces debemos tomar distancia y no podemos mostrar nuestros mejores sentimientos hacia ellos. Solo si nos mantenemos en una posición firme podremos ayudar al otro a salir de su posición. El ser demasiado bueno nunca conduce a un resultado positivo. Todo debe darse en su justa medida y en el momento adecuado. Por tal motivo, necesitamos de la guía de nuestro espíritu. A veces se ayuda más diciendo no que haciendo algo que no deseamos hacer. Si una persona tiene la facultad de quitarte la energía o de cargarte con sus problemas, es una señal de que aún estás débil y tienes trabajo por hacer.
Cuando logres vibrar en sintonía con tu espíritu, descubrirás que tu poder es más fuerte que cualquier problema tuyo o ajeno, que no existe nada que no puedas resolver. El ego crea todo tipo de miedos, al abandono, a las enfermedades, a la falta de dinero, a la soledad, a las catástrofes, a cualquier fantasma que pueda aterrorizarte. Si escuchas a tus miedos, es probable que vivas encerrado en tu casa, aferrado a las mismas personas de siempre, con temor a perder tu trabajo, a no ganar lo suficiente. El miedo siempre produce alguna forma de paralización, de límites, y te lleva a vivir encerrado en lo que se llama zona de confort, o de lo ya conocido. Si te encierras a vivir en esa zona, no creces porque tus experiencias son siempre las mismas. Hablas con la misma gente, frecuentas los mismos lugares, comes la misma comida y demás. Por el contrario, el espíritu te conduce a tener fe. Cuando uno tiene fe y confianza en la vida, actúa con seguridad, se atreve a emprender nuevas empresas, a tratar con gente desconocida, a vivir ciertas aventuras y principalmente se anima a hacer todo lo necesario por crecer. El miedo y la fe no son compatibles. Si quieres ser un verdadero metafísico, tienes que aprender a ser más atrevido, a abandonar tu zona de confort y comenzar a transitar nuevos caminos de exploración. Quizás alguna de las cosas que intentes o pruebes finalmente no te sirvan. Sin embargo, el hecho de haberlas experimentado tiene un gran valor. La experiencia no se puede transmitir. Según el principio de correspondencia, cada uno de nosotros tiene lo que le corresponde. Cuando veas a alguien que posea una fortuna, tienes que saber que esa fortuna le corresponde, lo entiendas o no. También es cierto lo contrario, cuando veas a alguien que vive en la pobreza, esa pobreza le corresponde. Esto no significa que exista una selectividad en la mente de Dios. Él no ha seleccionado quién va a ser rico y quién va a ser pobre. La selectividad existe solamente en las mentes de los humanos. Cada uno ha elegido ser rico o ser pobre. La pobreza no es problema de dinero, sino de conciencia. Si tienes problemas de dinero, debes saber que hasta que no cambies tu mentalidad de pobre, la riqueza no podrá manifestarse en tu vida. Las deudas se generan por culpas y son una forma de autocastigo. Si quieres salirte de tus propias deudas o ayudar a otro a hacerlo, deberás aprender a perdonar. La mayoría de las deudas se generan por querer acceder a cosas que todavía no están ganadas en conciencia. Esto significa que estás apurando el proceso e internamente aún no has aceptado aquello que estás adquiriendo en el plano físico. Las tarjetas de crédito te ayudan a endeudarte, porque te permiten acceder con rapidez a tu deseo. Cuando el deseo y la conciencia están de acuerdo, puedes acceder a lo que quieres sin endeudarte. Recuerda que la mente es como un terreno fértil donde siembras tus semillas o deseos. Cuando una planta nace es muy débil y pequeña, pero si la riegas y la cuidas, entonces crecerá como un árbol y él dará flores y frutos. Es imposible que una planta te dé sus frutos apenas nace. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Si los repites, cuidas, visualizas y los mantienes en el tiempo, se materializarán y te darán sus frutos. Si tu deseo es adquirir una casa con 5 cuartos y actualmente vives en una casa con una sola habitación, tendrás que trabajar esta idea de darle tiempo a que madure en tu conciencia hasta que la sientas posible y verdaderamente tuya. Entonces aparecerá la posibilidad más cómoda de acceder a ella. Cuando aceleras el proceso porque tu ego te dice que se te pasa el tiempo, contraes deudas. Además, de acuerdo con este principio, el cuerpo físico nos envía señales muy concretas acerca de si lo que estamos viviendo será bueno o malo para nosotros. Esas señales son muy simples y fáciles de entender. Cuando estás frente a algo que será bueno para ti, el cuerpo te envía una señal de comodidad. Te sientes tranquilo,
en paz. Por el contrario, cuando estás frente a algo que te puede perjudicar, das señales de incomodidad. Tu cuerpo se pone tenso, los músculos se ponen listos para defenderte, no puedes descansar, no disfrutas. Si te guías por estas señales básicas de tu cuerpo, jamás te equivocarás. También tenemos un cuerpo emocional, que puede reconocer, apenas entramos en contacto con alguien, si esa persona nos hará bien o mal. La mezcla de energías produce una reacción química inmediata, muy clara y acertada. Por eso siempre debes prestar atención a tus primeras impresiones. También esto es cierto con respecto a los lugares. Hay lugares en los que te sentirás más cómodo y otros que querrás abandonar inmediatamente. Si ya has vivido la experiencia, tómala a tu favor y prométete a ti mismo escucharte más. Ejercicios metafísicos. Clasificar los pensamientos. Vamos a usar los dedos de las manos para ir contando los pensamientos que llegan a nuestra mente en un plazo de 5 minutos. Usaremos la mano izquierda para contar los pensamientos negativos y la mano derecha para los positivos, sin juzgar y sin tratar de ordenar los pensamientos. Solamente vamos a contemplar el diálogo mental que se produce en nuestro interior y rápidamente decidiremos cuál es bueno y cuál es malo. Por lo general, la mano izquierda es la que se completa más rápido. Según una estadística científica, se sabe que la mente humana produce alrededor de 60.000 pensamientos diarios y que en su gran mayoría estos son negativos. De esto se puede deducir claramente que no son los pensamientos lo que se manifiestan, sino las creencias. ¿Puedes imaginarte cuán caótica sería tu vida si todo lo que te encontraras pensando en un día llegara a ser realidad? Hay personas que piensan algo a la mañana y luego algo diferente a la tarde. También tenemos dudas y contradicciones. Solo los pensamientos más dominantes o repetitivos son los que se manifiestan, especialmente aquellos que tienen una carga emocional grande y un sentimiento de convicción. No hay manera de que puedas mejorar tu vida si tienes la mala costumbre de pensar en problemas y catástrofes. Hay personas que tienden a magnificar sus problemas. Si sienten un dolor de estómago, creen que tienen cáncer. Desde hoy, sería bueno aprender que el peor de todos nuestros tormentos solo vive en nuestra mente. Es un pensamiento y que tenemos la posibilidad de poder cambiarlo. Una técnica muy sencilla para anular el pensamiento negativo es usar la palabra cancelado. Cada vez que algo no deseable venga a tu mente, deberás pronunciar esa palabra como dando una orden, repitiéndola por lo menos 3 veces seguidas. Lo puedes hacer tanto verbal como mentalmente, pero cualquiera sea la forma, deberás hacerlo con entusiasmo y firmeza. De esta manera el pensamiento negativo no se repite ni se adhiere a tu conciencia. La mente subconsciente toma la palabra cancelado como una orden y la ejecuta interrumpiendo la manifestación de lo negativo. Además, es importante afirmar a continuación lo opuesto. Por ejemplo, si viene a tu mente el pensamiento de que podrías contraer una enfermedad, deberás repetir inmediatamente cancelado 3 veces, como si estuvieras tachando ese pensamiento. Pero la mente no le es suficiente con saber lo que no quieres, también debes decirle cuál es tu verdadero deseo, inmediatamente después de cancelar lo negativo. Tienes que revertir el pensamiento y reemplazarlo por otro más positivo que ocupe su lugar.
Por ejemplo, en el caso del miedo a la enfermedad, después de cancelar esa idea, es importante que afirmes en tiempo presente: siempre tengo buena salud. De esta manera se comienza a revertir el proceso del pensamiento. Otro ejemplo es, por ejemplo, no me va a alcanzar el dinero para pagar mis cuentas. En este caso repetirás cancelado 3 veces y luego dirás: tengo suficiente dinero para vivir cómodamente, o el dinero viene fácilmente a mí cuando lo necesito. Cuando se hace una afirmación para revertir algo, se deberá evitar utilizar el vocablo no. El no produce el efecto inverso al que se desea. Por tal motivo, la gente dice no voy a fumar más y termina fumando el doble. O quien afirma no quiero pensar más en mi expareja no puede quitársela de su mente ni un solo instante. También es importante cancelar los pensamientos ajenos. Aunque uno quizá se sienta muy cómodo y feliz con su propia vida, se encuentra a diario con personas que tienden a tirar su optimismo abajo con opiniones tales como: la economía del país es un desastre, no hay dinero, la vida en esta ciudad es cada vez más peligrosa, ya no se puede confiar en nadie, y además, cada vez que nos enfrentamos a una persona que opina algo negativo y no queremos que su opinión ingrese en nuestra conciencia, debemos cancelarlo. Es mejor si podemos hacerlo verbalmente, de lo contrario lo haremos mentalmente. De cualquiera de las dos maneras nos aseguramos de no aceptar el pensamiento negativo. Debemos repetir esto con lo que escuchamos por radio, en televisión o leemos en los diarios o revistas. Todo lo que elegimos pensar y creer es lo que se va a manifestar en nuestra vida. Por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos respecto de lo que aceptamos como creencia y por ello es importante seleccionar muy bien las fuentes de información. Para hacer que el efecto cancelado sea más poderoso, puedes imaginarte que tachas el pensamiento negativo dibujando una cruz blanca sobre él, como si hicieras una X en tu mente. De esta manera visualizas la prohibición de que se vuelva a repetir ese pensamiento. Ejercicio diario de creencias. Para esto necesitamos un cuaderno en blanco que dividiremos en secciones de 4 o 5 hojas cada una. En este cuaderno registraremos las creencias que han regido nuestra vida hasta hoy. La primera sección tendrá como título Mis propias creencias, la segunda Las creencias de mi madre, y luego continuarás con las creencias de tu padre, tus adultos, abuelos, tíos, vecinos, maestros, etc. En cada sección deberás escribir lo que escuchabas decir a los demás acerca del amor, el dinero, la familia, la salud, los hombres, el éxito, el fracaso, etc. Debes anotar además cuáles eran los miedos de tus mayores, qué hacían cuando se enojaban, cuáles eran sus enfermedades más comunes, especialmente la de tus padres, y cualquier otro recuerdo dominante que sirva para identificar una creencia. Tendrás que anotar todas las ideas sin juzgar si fueron positivas o negativas para ti. Este ejercicio no se hace en un solo día, porque la mente te irá informando gradualmente de aquello que necesitas recordar. Debes anotar todas aquellas ideas con las cuales te has identificado. Descubrirás que la mayoría de las veces estás actuando según los mandatos recibidos y no de acuerdo con tu propia voluntad. Más adelante aprenderás a reemplazar eficazmente lo que no deseas y a programar tu vida propia. Recuerda que vivimos en un universo mental en el cual todo lo que llegues a creer se manifestará como tu propia realidad. Todo lo que nosotros
llamamos universo o Dios se manifiesta a través del espíritu. El espíritu tiene una parte obediente que es el alma. Ella se encarga de manifestar lo que llamamos cuerpo u objeto. Cuando llevamos esta estructura a nuestra vida humana, dicha estructura se identifica de la siguiente manera. Lo que llamamos espíritu es nuestra mente consciente. El alma es la mente inconsciente y finalmente el cuerpo nos conecta con nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, lo que nos conecta con nuestro creador es nuestro espíritu, que tiene su asiento en la mente consciente. Allí es donde radica nuestra voluntad y nuestro poder de decisión. Se llama libre albedrío a la capacidad que tenemos de elegir nuestros propios pensamientos. De acuerdo con nuestro libre albedrío, nosotros podemos elegir el cielo o el infierno, según lo que aceptamos como verdadero en nuestra conciencia. Muchas personas creen que el libre albedrío significa escaparle al karma o hacer lo que les da la gana, pero esto no es así. Es solamente nuestra libertad de elegir lo que queremos pensar. Tú puedes elegir pensar que tienes una vida miserable o una vida feliz. Aquello que elijas voluntariamente se depositará en tu mente inconsciente o alma y desde allí se manifestará en el mundo físico. De una manera gráfica podríamos pensar que el espíritu o mente consciente como la parte que selecciona una semilla para sembrar y que el alma es la mente inconsciente que sería como el suelo fértil donde la semilla va a germinar y crecer. El cuerpo sería el fruto o resultado que se va a obtener. Nuestro poder de acción radica siempre en la mente consciente. De acuerdo con esto, a partir de ahora debemos abandonar la idea de que somos víctimas de nuestro destino y tenemos que empezar a aceptar que todo lo que nos ocurre lo estamos eligiendo de alguna manera. Muchas de estas elecciones se dan en tan solo fracciones de segundo y se depositan en nuestra mente inconsciente, donde germinan y luego se manifiestan. Así es como funciona todo el universo. Vivimos en un universo que siempre dice sí a todo lo que elegimos creer. Muchas de nuestras ideas ni siquiera son nuestras, sino que han sido expuestas por nuestros mayores a lo largo de nuestra crianza. Es importante saber que todo aquello que ya está depositado en nuestra mente inconsciente se puede remover. Podemos crear nuevos pensamientos, aceptar nuevas ideas y diseñar un porvenir mucho más conveniente y favorable. Existe un principio metafísico que dice que las leyes superiores se imponen sobre las inferiores. Esto significa que en la medida en que mejores tu vida personal, mejorarás la vida de todos los que te rodean. Curando tus propias heridas, se curarán las de los demás. Mucha gente cree que sería más feliz si tuviera una pareja mejor, más dinero, más poder o más salud. Ellos creen que algo de fuera tendría que cambiar para poder estar mejor. Sin embargo, el proceso es al revés. Cambiando nuestros pensamientos y mejorando nuestra propia energía, mejora nuestra alma. Ejercicio, renuncio y acepto. Debes hacer una lista por escrito de todas las situaciones que ya no quieras vivir en el futuro. Coloca como título renuncio a y luego detalla los problemas, los pensamientos, miedos, enfermedades, obstáculos y demás que estás dispuesto a soltar. Puedes renunciar, por ejemplo, a la pobreza, a la soledad, a las limitaciones económicas, a los conflictos afectivos o familiares, a la insatisfacción laboral, la enfermedad, etc. Cuando la lista esté completa, vas a proceder a quemarla en algún lugar seguro hasta que quede reducida a cenizas. Y a través de este acto simbólico devolverás al universo aquello que ya no quieres vivir más.
es importante deshacerte completamente de las cenizas. A continuación, vas a redactar una segunda lista que comience con el título Acepto. En ella vas a escribir los 10 objetivos que quieras ver concretados. Trata de ser específico y anota todos los detalles. Ejercicio: expandir el aura. Se llama aura al campo de energía que nos rodea y nos sustenta. Cuando tenemos problemas, estos afectan el campo energético de nuestra aura, reduciendo su fuerza. Hay lugares y personas que pueden afectarnos negativamente, como también lo contrario. Para expandir el aura se deben hacer círculos amplios con los brazos, siempre en la dirección que te resulte más cómoda. Al realizar los movimientos circulares con tus brazos sentirás, además de que tus músculos se elongan, el aumento de tu energía corporal. Es conveniente hacer este ejercicio todas las mañanas o cada vez que sientes que tu energía está muy baja. Después de hacer estos círculos, puedes finalizar extendiendo tus manos en alto y afirmar: estoy abierto y receptivo a todo lo bueno para mí. A partir de hoy acepto el amor, el dinero, la alegría y la salud que me merezco. Y los acepto ahora mismo. Ejercicio: concentración en un deseo. En esta oportunidad vas a elegir el objetivo principal, aquel que para ti sea absolutamente el número 1, y luego vas a escribir este objetivo en forma de afirmación. Se llama afirmación a la oración que se escribe en tiempo presente y en forma positiva. Si tu deseo es tener una pareja, entonces tu afirmación puede ser: el amor divino atrae hacia mí a la pareja perfecta, estable, duradera y feliz. Ahora acepto todo el amor que me merezco. Si tu deseo es tener más dinero, entonces puedes afirmar: el dinero viene fácilmente hacia mí y mis ingresos aumentan cada día. Vas a escribir la afirmación que elijas en una tarjeta que colocarás dentro de tu billetera. De esta manera, cada vez que la abras para pagar algo, tu mente volverá a leer la afirmación. También vas a escribirla en tu agenda, en tu cuaderno de trabajo o en otra tarjeta para tenerla al lado de tu cama, en el espejo del baño, en todos los lugares que frecuentes. La idea es impregnar tu conciencia de todas las maneras posibles. No hables con los demás de tus objetivos, no los gastes en palabras. Y si necesitas discutirlos con alguien, busca hacerlo con las personas que alimenten tu fe y no con aquellas que te desalienten. Ejercicio: el color necesario. Puedes realizar este ejercicio sentado o acostado, y para esto requerirás 4 o 5 minutos. Comenzarás respirando profundamente 3 o 4 veces y luego pedirás a tu yo superior o Espíritu Santo que te indique cuál es el color o los colores que te hacen falta para tu aura, para encontrar su balance perfecto. Con el primer color que venga a tu mente vas a proceder a bañarte y cubrir todo tu cuerpo físico como si lo tiñeras con ese tono. Si tu mente te informa de algún otro color, entonces repites la operación. Permaneces unos minutos visualizando este baño de colores y finalmente, respirando profundo, llevas esta vibración a cada una de tus células y luego puedes volver a abrir los ojos. La emoción o el pensamiento negativo desaparecen instantáneamente con la visualización de los colores. Este ejercicio es muy efectivo para todos porque prácticamente no existe ninguna persona que no pueda visualizar una imagen determinada,
pero nunca te será difícil ver los colores del arco iris. También es muy útil para ayudar a otros. Cuando entres en contacto personal o telefónico con alguna persona que esté afligida por algún problema, puedes concentrarte unos instantes preguntando a tu yo superior qué color necesita esa persona para equilibrar su aura. Recibes el primer color que venga a tu mente, te cubres con él y luego se lo envías a la persona a través de tu plexo solar. Imagínate que un haz de luz de color sale de tu estómago y cubre al otro con ese color. Es probable que la persona necesite más de un color. Tu propia conciencia te lo revelará. También se puede ayudar a personas enfermas o a nosotros mismos si estamos sufriendo alguna dolencia. En ese caso se le pregunta al yo superior qué color necesita el órgano o la parte del cuerpo afectados. Repetimos el proceso, ya conocido, enviando toda la luz de color directamente a esa parte del cuerpo. Además, puedes preguntar en qué lugar de tu cuerpo está acumulado el resentimiento, el dolor o alguna culpa del pasado. Luego envías a esa parte el color que necesita para sanarse. También puedes emplearlo si te encuentras esperando con impaciencia un llamado telefónico. Le preguntas a tu yo superior qué color necesitas recibir de esa persona para sentirte en paz. En ese caso, imagínate que toda la luz de color viene desde esa persona y cubre todo tu ser. Sentirás un gran alivio y verás que desaparece la angustia, que por lo general solo sirve para traer más problemas. Es probable que esa persona te llame enseguida o aparezca en persona. Pero debes tener cuidado con esto. No debes utilizar este ejercicio para manipular a otros, sino para balancear tu ser. Los colores que vienen a tu mente tienen un significado. El color violeta significa sanación del cuerpo físico. El azul al mejoramiento de las relaciones entre personas. El verde restaura la alegría, la esperanza y el optimismo. El amarillo activa y mejora el funcionamiento mental. El anaranjado es el color de la sabiduría y aporta más conocimiento. El rojo eleva las energías físicas y aumenta el coraje. El rosado aumenta el placer y resuelve problemas amorosos. El marrón ayuda a aliviar la preocupación por problemas materiales. El blanco es la suma de todos los colores. Cuando percibimos el color blanco es porque nos hace falta de todo un poco. Los colores más sublimes son el dorado y el plateado. Ellos indican la apertura a niveles mayores de conciencia, sentimientos más sublimes y puros. Son los colores de la santidad. Existe un principio en el universo por el cual todo lo que odiamos, nos molesta o rechazamos, se nos pega. Esto es debido a que venimos al planeta con la función de aprender a amar. Por eso la vida nos pone frente a situaciones y personas difíciles que nos dan la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros mismos. Hasta que no aprendemos a amar, la situación o la persona no desaparecen de nuestras vidas. Maldecir, quejarse, protestar o criticar no hacen sino aumentar el lazo que nos une a aquello que rechazamos. Solo el amor sana, disuelve y restaura.